God, la reina del Arciano 6180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 abril del 299 DC. Lobos castrando a rapaces. ¿En serio? Tyrion bebió un sorbo de vino mientras Bronn se encogía de hombros. Últimamente parecía haber más cuentos fantásticos sobre lobos que lobos en los 7 reinos, ya fueran Stark o de 4 patas. Los habitantes del pueblo que llegaban a las ciudades de las tierras de los ríos afirmaban que los lobos defendían las aldeas de los invasores Lannister. Varys informó de rumores sobre una manada de lobos arrodillados ante Robb Stark. Un hermano mendigo predicaba que los 7 habían enviado un lobo rojo para matar a Joffrey por profanar el gran septo de Baelor con la sangre de Ned Stark. Una completa tontería, por supuesto, pero Cersei había hecho que capturaran al hombre y lo encarcelaran, junto con una docena de hermanos mendigos que habían sido lo bastante tontos como para rezar por su liberación ante las puertas de la Fortaleza Roja. Tyrion suspiró y dejó la copa. Realmente necesitaba algo de comer antes de seguir bebiendo. Bajo. Era difícil recordar que su desventurado escudero era pariente lejano del demacrado y temible Justicia del Rey. Mientras que Cyril Payne había aterrorizado a muchos hombres con la mirada de sus ojos incoloros, Podrick Payne era un chico desgarbado de 12 años que por lo general se dirigía a la sala en lugar de a la persona a la que le estaba hablando. Puck también tenía tendencia a quedarse dormido mientras esperaba fuera del solar de Tyrion. Cuando finalmente apareció el muchacho, frotándose los ojos, Tyrion lo despidió con órdenes de traer aves y todo lo que pudiera conseguir. Una vez que el muchacho estuvo fuera del alcance del oído, Tyrion se volvió hacia Bronn. ¿Tenía Bell alguna información útil? En respuesta, Bronn le entregó a Tyrion un trozo de pergamino. Leer no era uno de los muchos talentos del mercenario. Tyrion leyó el pergamino con las cejas enarcadas. Era una lista de nombres. Había 2 guardianes de las llaves. El capitán del puerto, los recaudadores de impuestos, los sargentos de aduanas, los contadores, los encargados del vino, y sospechaba que ya sabía qué tenían en común. ¿Qué es esto? Bell dice que Meñique ordenó que estos hombres solo pagaran la mitad del precio si visitaban su burdel. Ella cree que podría haber más, pero las mujeres que dirigen otros burdeles de Baelish son muy reservadas y no dicen nada sobre quién heredará. Tyrion suspiró. Sentía que le iba a doler la cabeza. Bell puede encargarse de ellos, por mí no hay problema. Dile que haré que redacten los documentos en agradecimiento por la lista. Tyrion despidió a Bronn, deseando poder borrarle la sonrisa de su rostro insolente. Baelish estaba causando tantos problemas en la muerte como en vida. Baelish había prometido liberar el valle encantando a Lady Lysa, pero su lengua de plata yacía en la tumba con el resto de su ser. Tyrion se preguntó si alguien les había informado a Catelyn Stark y Lysa Arryn que la pupila de su padre estaba muerta. Solo podía rezar para que la amargada viuda Arryn mantuviera sus espadas en la cima de su montaña. Tal vez era allí donde las chicas Stark habían huido, ayudadas por Baelish y sus hombres. Cersei había mencionado que Baelish había pedido la mano de Sansa después del arresto de Ned Stark, lo que solo confirmó las sospechas de Tyrion. Incluso Varys no tenía noticias de Sansa ni de Arya Stark, ni de la chica del mayordomo. ¿Quién podría planear escapes tan improbables bajo las narices de Varys sino el astuto Meñique? La cuestión de la herencia de los Baelish era una preocupación menor en comparación, y se le había olvidado por completo. Meñique era el único hijo de un hijo único. Su abuelo había sido un caballero errante, su padre el más pequeño de los señores menores. Aunque pocos podrían adivinarlo por sus interminables terciopelos y sedas y sinsontes plateados. Tyrion frunció el ceño. ¿Cómo había conseguido Baelish tanta riqueza? Un aroma sabroso llegó desde el salón cuando Pop regresó de la cocina con un plato. A Tyrion se le hizo la boca agua al ver el pato asado con miel y limón, pan fresco y zanahorias con mantequilla. Sus problemas podían esperar un rato. Mientras la ciudad se consumía por falta de alimentos, Tyrion se atiborró de problemas. Desde el amanecer hasta el anochecer, trató de fortalecer las defensas de la ciudad, asegurar su propia posición, encargarse de Varys y Pycelle y, de paso, de Cersei. Ella había nombrado a Lord Giles de Rosby como el nuevo maestro de la moneda, a pesar de su tos siempre irritante y de la falta de una familia o propiedades importantes. Al menos el hombre tenía mala vista y fue fácil persuadirlo para que aceptara asistencia con sus deberes. Encontrar un contable que ayudara a Rosby había sido otra dura prueba.
Tyrion no tenía tiempo para desentrañar él mismo el laberinto de cuentas de Baelish, y la mitad de los comerciantes de la ciudad estaban relacionados con Baelish. La otra mitad eran completamente desconocidos o eran abiertamente hostiles a la casa Lannister. A pesar de su divertida camaradería, Tyrion no podía confiar en que Varys le encontrara un contable honesto, ni más de lo que podía confiar en ese tonto bobo de Picelle. La respuesta llegó durante una de las inútiles cenas de Lady Tanda. Tyrion estaba de mal humor después de cabalgar por la ciudad, de oír aún más quejas de todos lados, y su ingenio había sido demasiado lento para escapar de la invitación. Lady Tanda lo sentó entre su hija Lollys y Ser Aron Santagar, el maestro de armas de la Fortaleza Roja. Si pensaba que ponerlo al lado de un dorniense podría hacer que se interesara más por Lollys, estaba tristemente equivocada. Por desgracia, Ser Aron se mostró taciturno. Aron Santagar era un hombre sombrío, sus intentos de conversación eran tan aburridos como su piel aceitunada. Después de 10 minutos, todo lo que Tyrion obtuvo como recompensa por sus esfuerzos fue un relato de todos los caballeros que Santagar había entrenado y la confirmación de que Pod asistía al entrenamiento de armas con los otros escuderos. Ser Aron dijo que el muchacho era atento y prometía. Tyrion se recordó a sí mismo que debía transmitirle el cumplido a Pod. Era un muchacho tan tímido que cualquier elogio aumentaría su confianza. Afortunadamente, la recatada esposa de Ser Aron era otra historia. Lady Cedra era una mujer sencilla, de la misma altura que Ser Aron pero con una piel morena y brillante. Aunque al principio se mostró callada, Tyrion la hizo hablar con preguntas hasta que ella soltó información como una fuente. Lady Cedra, de origen jordano, se había criado entre un grupo de eruditos que llevaban con orgullo una pluma de oro como emblema. Su padre era un hijo menor y su madre, una comerciante recientemente ennoblecida. La dama había crecido en Dorne y con la familia de su madre en Braavos, y con sus ojos oscuros y brillantes, hablaba extensamente sobre las diferencias entre las arenas de Thor y los canales de Braavos. Cuando se agotó ese tema, la conversación giró en torno a los libros. Cedra estaba leyendo en ese momento la historia de las guerras Rhoynish de Beldecar, un libro que Tyrion había querido leer. La conversación fue mejor de lo que había sido en mucho tiempo, pero la guinda del pastel llegó cerca del final. La dama no solo solía pedir prestados tomos de la biblioteca del castillo, sino que parecía que llevaba las cuentas de la casa de Ser Aron, ya que había aprendido a hacer sumas por adelantado de sus parientes comerciantes en Braavos. Bueno, ella podría ser una mujer y medio comerciante, pero podía estar seguro de que Lady Cedra no era amiga de Cersei. Su hermana había odiado a los dornienses durante años, aunque no estaba muy seguro de por qué. Tampoco era Lady Cedra una enemiga de la casa Lannister, bueno, no más que cualquier otro dorniense. Elia Martell y sus hijos no habían sido las únicas víctimas del saqueo de desembarco del rey. Corría el rumor de que los hombres de Lord Tywin habían asesinado o violado a casi todos los dornienses de la ciudad. Pero Ser Aron y su esposa habían llegado a desembarco del rey después de ese desagradable asunto, traídos por Jon Arryn como ofrenda de paz cuando intentó pacificar a los Martell. Lady Cedra se había casado con Ser Aron por amor, no por riqueza, y echaba de menos algunas de las comodidades a las que se había acostumbrado como hija de una casa más próspera. Tyrion tardó menos de una semana en convencer a la dama de que ayudara a Lord Giles con los libros de contabilidad a cambio de oro Lannister y algunos lujos. Cualquiera que fuera el problema con los libros de contabilidad de Baelish, Lady Cedra lo encontraría y lo denunciaría. Ojalá. ¿Qué ha hecho mi señor padre?, preguntó Cersei con voz peligrosamente tranquila. Varys se rió entre dientes y extendió las manos empolvadas con impotencia. Ha conseguido la liberación de Ser Kevan Lannister y su hijo Willem, así como de Ser Aerys Swift, su gracia. Devolviendo a los prisioneros que pertenecían a Tommen, espetó Cersei. Por una vez, Tyrion compartió su furia con Lord Tywin. Los términos enviados a Aguas Dulces con Ser Cleos Frey incluían una oferta para intercambiar a los mismos prisioneros que se habrían ido mucho antes de que Cleos llegara. Incluso si Robb Stark carecía del ingenio para comprender lo que eso significaba, el pez negro seguramente se lo informaría. Debí haber sabido que mi padre me socavaría, pensó Tyrion con amargura. ¿Estás seguro de que no ha habido cuervos de parte de Lord Tywin?, le preguntó Tyrion bruscamente a Picelle. El gran maestre se acarició la larga barba blanca, la viva imagen de la sabiduría antigua y satisfecha de sí misma. Disfrútalo mientras dure, anciano. Tyrion no podía tocar a su padre, pero el adulador maestre era otra cosa. Ninguno, mi señor mano.
Aunque, sin duda, como mano del rey Tommen, habla con la voz de nuestro querido rey, dijo Picelle con gravedad, mientras su cadena tintineaba. Si quería actuar como mano, debería haber venido cuando lo invoqué, no haber enviado a Tyrion en su lugar. Los ojos de Cersei eran de un verde fuego salvaje y ardían de ira. Pero, dulce hermana, nunca supe cuánto valorabas mis esfuerzos, dijo Tyrion amablemente. Tal vez no fue prudente pellizcar la cola de la leona, pero fue satisfactorio ver cómo los ojos de Cersei se entrecerraban, atrapada entre regañarlo frente a todo el consejo privado y admitir que él, a diferencia de su padre, al menos pretendía preocuparse por sus deseos. ¿Se sabe algo de cómo se llevará a cabo el intercambio?, preguntó Tyrion a Varys, retirándose antes de que Cersei decidiera darle una reprimenda. El eunuco sonrió y se frotó las manos. Ah, sí, mi señor. Ser Kevan y el joven Huyen serán entregados al Diente de Oro, mientras que los señores del norte serán entregados a Aguas Dulces. El muchacho Stark todavía está allí, demasiado asustado para enfrentarse a Lord Tywin, sin duda. Eso era extraño. Tyrion habría pensado que su señor padre los enviaría por la ruta más larga e indirecta posible, la más larga para privar a Stark de comandantes experimentados. Cersei entrecerró los ojos y luego sonrió dulcemente. Ser Kevan debería estar aquí, defendiendo a su rey. Gran maestre Picelle, prepare una citación para que tomen la firme. Cuanto antes enviemos un cuervo, mejor. El maestre vaciló y luego asintió pesadamente. ¿Algo más? Cersei miró a Varys con enojo, sin siquiera molestarse en ser amable. Varys consultó su pergamino, pero fue Lord Giles quien habló. Su gracia, si me lo permite, hay ciertos funcionarios de aduanas y factores de lana designados por Meñique que le pido permiso para reemplazar. El obediente Tosidor le había planteado la idea a Tyrion primero, y Tyrion le había ordenado que le planteara el asunto a Cersei. Cuanto más control sintiera ella, menos salvaje sería. Nombra la vaca como quieras, siempre que fluya la leche, dijo Cersei, tomando un pequeño sorbo de vino. Para disgusto de Tyrion, Cersei había disminuido un poco su consumo de alcohol, ya que dedicaba sus energías a Myrcella y Tommen. Pasaba la mitad de sus días con ellos, paseando por el jardín de Myrcella y escuchando a Tommen parlotear sobre sus gatitos. La otra mitad de sus días los pasaba como reina regente, y era mucho más activa, sobria que borracha. Su hermana recorrió la ciudad inspeccionando las defensas, fue al Gran Septo para hacer ruidos piadosos, conspiró contra él con Lancel y los Ketleblacks. Tyrion se obligó a concentrarse, mientras Varys volvía a hablar. Mis pajaritos me informan que Beric Dondarrion sigue suelto por las tierras de los ríos, reuniendo a más forajidos para su causa. El problema es de nuestro señor padre, dijo Cersei, agitando una mano pálida con desdén mientras Lord Giles tosía en un pañuelo. Robb Stark ha enviado a Theon Greyjoy a negociar con su padre, pero el muchacho llegó en un barco sureño, mientras Lord Balon reúne barcos largos en pique. Se ha visto un lobo rojo cerca de Stone y. Cersei sacudió su cabeza dorada y el eunuco guardó silencio. ¿Alguna noticia de Dorne? Doran Martell había convocado a sus estandartes, eso lo sabían, pero no más. Hasta el momento no había habido respuesta al cuervo de Tyrion, ninguna señal de si los dornienses respaldarían a Renly o seguirían rumiando en sus desiertos. Lamentablemente, me temo que no, dijo Varys con un suspiro y el labio regordete temblando. Perdóneme, su gracia, es difícil reunir rumores en Dorne, con el resentimiento que sienten por la princesa Elia y sus bebés. Desconfían de cualquiera que venga de fuera de Dorne, y conseguir amigos dornienses ha resultado difícil. Y sin embargo, Varys se retorció las manos empolvadas y tenía una expresión dudosa en el rostro. ¿Y qué?, preguntó Tyrion, impaciente por que terminara la maldita reunión. Shae lo esperaba en su mansión, lo único dulce que tenía en esta ciudad apestosa. Varys chasqueó la lengua y se frotó la cabeza calva. Hay rumores de que el príncipe Oberyn está celoso de su débil hermano. Si el príncipe Doran acepta un puesto en el consejo y deja a Dorne a cargo de su hija, temo que la víbora roja intente suplantarlo. La heredera de Doran es una muchacha de unos 20 años, no rival para un tío tan peligroso. Y Oberyn tiene 8 hijas bastardas que podría casar con cualquiera de los hijos de Doran. Cersei se reclinó en su silla como si estuviera sentada en un trono. Sus ojos brillaban mientras miraba a Tyrion, con una sonrisa cortante en los labios. Los hermanos menores son peligrosos, dijo Cersei. Finales de marzo del año 299 DC. El barro se le apretaba entre los dedos de los pies a Arya mientras avanzaban por el camino de la granja. Finalmente había dejado de usar sus zapatos podridos y le dolían los pies.
Los hombres afirmaron que pronto le encontrarían otro par, pero Arya no les creyó. Eran forajidos, y los forajidos eran todos mentirosos. Los forajidos rodearon la manada de Arya, la mitad a caballo y la otra mitad a pie. Algunos llevaban armadura, pero estaba oxidada y no combinaba bien, y sus capas estaban manchadas por el uso prolongado. Casi todos tenían barbas salvajes que ocultaban sus labios y hacían difícil saber su estado de ánimo. Estaba Jack, un hombre tuerto con patillas desaliñadas de color marrón. Demet, un hombre bajo y fornido de barba gris. Lem, un hombre grande con una espesa barba marrón que llevaba una capa amarilla sucia. Y Greenbeard, un tirosi aún más grande con patillas de color verde grisáceo. El único imberbe era un arquero flacucho y pelirrojo llamado Angui que parecía tener la edad de Henry. Henry caminaba al lado de Arya, con un ojo morado floreciendo en su rostro hosco. Todavía se culpaba a sí mismo por haber capturado al resto. Cuando los forajidos se llevaron a Arya, ella discutió con ellos en voz alta con la esperanza de que los demás se dispersaran. En cambio, Henry había tratado de liberarla y, en medio de toda la conmoción, Nan había comenzado a gritar, revelando el nido oculto en el matorral de zarzamoras. Al principio, todos habían estado aterrorizados, temían que los hombres robaran los caballos o los violaran. Pero habían dejado que Arya y Henry se quedaran con sus espadas, y cuando Nan no dejaba de gritar, Lem la había separado de Jaime y la había mecido para que se durmiera. Arya se preguntó si Lem tendría una familia en algún lugar, esperando a que regresara a casa. Jack no la tenía. Sus dos hermanos habían sido asesinados por los Lannister algunas lunas atrás. Mary y Jaime iban a caballo, la pequeña Nan dormía en su canguro contra el pecho de Mary. Jaime mordisqueaba un trozo de queso amarillo mientras Mary bostezaba. Habían estado viajando durante días, durmiendo en los lugares más extraños. Primero durmieron en los árboles del bosque amarillo, en una aldea de pequeñas cabañas construidas a gran altura. Las noches siguientes durmieron en una bóveda debajo de un septo, entre telarañas y barriles de vino. Los hermanos mendigos les habían dado toda la comida que pudieron y bendijeron a los forajidos en cuanto pidieron noticias de Lord Beric Dondarrion. En cada lugar, los hombres preguntaban por el señor del relámpago que parecía ser su líder. Parecía que habían pasado años desde que Sansa y Arya vieron al apuesto señor cabalgar para entregar la justicia del rey a Gregor Clegane. ¿Había hombres de Invernalia todavía con él o habían ido a Robb? Arya no se atrevió a preguntar, por temor a que sospecharan quién era ella. Una chica común no preguntaría por Alyn y Erwin de Invernalia. Se preguntó qué tan al norte estaba Yoren ahora. Le debía la vida a ese hombre amargado. Es posible que oigamos algo esta noche, dijo Angui mientras atravesaban los campos quemados. Dormiremos en el Corazón Alto, y allí hay una anciana que sabe muchas cosas. El nombre de Corazón Alto era muy acertado. La gran colina se alzaba sobre la llanura. Escalarla parecía llevar horas, y cuando llegaron a la cima estaban jadeantes y empapados en sudor. La colina estaba coronada por tocones de arcianos, inmensos, pálidos y duros como rocas. Arya y Henry los contaron mientras Mary se sentaba en un tocón y alimentaba al bebé, mientras la cabra masticaba un arbusto cercano. Mientras contemplaba las llanuras, Arya se preguntó dónde estaba Sansa. Aunque no había visto a su hermana desde que los forajidos los atraparon, podía sentir que estaba cerca. ¿Estaba escondida en la colina? Los arcianos habían sido talados, pero quedaban muchos arbustos y árboles. Las hojas susurraban con el viento mientras caía la noche. Mary y Jaime se acurrucaron para calentarse, Nan entre ellas y Henry envuelto alrededor de ellas, pero Arya no podía dormir, porque había susurros en el viento. Al final se dio por vencida y se arrastró hasta la fogata. Lem y Angui estaban de pie junto a las brasas apagadas del fuego, y entre ellos había una mujer a la que Arya no conocía. Era diminuta, su rostro era una masa de arrugas, su piel pálida como la leche, su cabello era una nube que le caía hasta los pies y se agitaba con el viento. Tom no está aquí para cantar para ti, dijo Angui. La anciana escupió al suelo. Esto lo sé y mucho más. ¿Cómo me pagarás por mis sueños? Angui le entregó a la mujercita un odre de vino y ella lo examinó por un momento, frunciendo el ceño. El señor del relámpago despierta de nuevo y desea poder dormir. Está muy lejos. No lo encontrarás hasta que la mantícora tenga abejas entre sus garras. Esperábamos mejores noticias, bruja, se quejó Lem. Esperaba una canción o un beso, pero tampoco lo conseguiré. La pequeña mujer miró fijamente hacia la oscuridad, sus ojos rojos por el resplandor de las brasas moribundas. Ven, loba llamó. Compartiré mis sueños por un pelo de tu cola. Lem y Angui miraron a la mujercita con el ceño fruncido.
Pasaron unos momentos y Angui gritó cuando un lobo bardo rojo salió de la oscuridad. Lem sacó su espada, con los ojos blancos de miedo. Déjalo ahí, hombre tonto, dijo la mujercita mientras el lobo rojo se acercaba sigilosamente a ella. Si quisiera tu sangre, te habría destrozado la garganta hace días. La mujer se giró y sonrió en la penumbra, con una mano extendida como una garra. Tú también, niña, no puedes esconderte de mí. El hielo le recorrió la espalda a Arya. Se acercó con cautela al fuego moribundo, con los ojos fijos en el lobo huargo. Los dioses antiguos se despiertan de su letargo, susurró la mujer. Pero no son los únicos. El invierno se acerca, niña, sí, y los dioses del frío vuelven a caminar. Los pelos de la nuca de Arya se erizaron cuando la mujer arrugada tomó un trago del odre de vino, con los labios teñidos de rojo como la sangre. Soñé con dos lobos en la oscuridad, uno con alas, el otro negro como la noche. Un hombre gris los envió a nadar con los Merlings, pero el lobo alado huyó persiguiendo a un cuervo de 3 ojos. Soñé que un kraken venía del este, y que su ojo y sus labios eran azules. Soñé con tal estruendo que pensé que mi cabeza iba a estallar, tambores y cuernos y flautas y gritos. Soñé con una doncella encadenada a una montaña bajo la sombra de las alas de un dragón. El dragón bañó a la doncella en fuego, y la montaña se derrumbó, pero las cadenas permanecieron. La pequeña mujer se volvió hacia Lem, con sus tenues ojos rojos muy lejos. Viniste a buscar a tu señor, pero tu dama te encontró. El niño Beivor, el niño lobo, la reina y su espada jurada. No tenemos ninguna dama, gruñó Lem, con los ojos fijos en el lobo rojo mientras la mujercita le arrancaba un pelo de la cola. Y no serviremos a la maldita reina. El lobo rojo miró a Arya a los ojos y luego se deslizó hacia la oscuridad. La vieja se rió y Arya se estremeció. Una reina es una reina cuando es coronada. Bellota y plantón, retoño y árbol, todos son el mismo roble. Se volvió hacia Angui. Arquero, será mejor que encuentres un flechero. Necesitarás muchas flechas antes de que llegue el invierno, sí, arciano para las astas y vidriagón para las puntas. Los otros temen las llamas heladas. La sangre pareció helarse en las venas de Arya y oyó el chasquido de las agujas de tejer de la vieja Nam. En la larga noche llegaron los otros, había dicho la vieja Nan en voz baja. Eran fríos y crueles y odiaban el hierro, el fuego, el contacto del sol y a toda criatura viviente con sangre caliente en las venas. Fortalezas, ciudades y reinos de hombres cayeron ante ellos, hasta que el último héroe partió en busca de los niños del bosque. Por la mañana, Arya se preguntó si todo había sido un sueño. Ni Lem ni Angui le dijeron una palabra, salvo un gruñido cuando Lem le ofreció un trozo de queso y pan duro. Sin embargo, cuando se alejaban de la colina, Arya vio huellas del lobo, charcos de rocío en las huellas embarradas. ¿Por qué Sansa no le había dicho nada? Bajar la colina fue más fácil que subirla, y el humor de los forajidos pareció mejorar cuando el sol se asomó tras las nubes. Vieron algunos caballos perdidos a lo lejos después del desayuno, y Jack y Denek lograron atraparlos. Solo después Arya recordó que podría haberlos llamado. Se movieron más rápido con todos a caballo, Arya y Gendry en Amer, Heine y Merry en Fightful. Lem tenía a Nan de nuevo, con los ojos tristes mientras ella dormitaba contra su pecho. Esta noche tendremos una cena caliente y un techo sobre nuestras cabezas, prometió Angui. Hay una fortaleza cerca y la dama es una buena mujer. Era poco después del anochecer cuando cruzaron un arroyo y llegaron al castillo. Su nombre era Acorn Hall y el señor estaba lejos luchando contra los asaltantes. Lady Smaug los recibió amablemente, aunque se enojó mucho cuando vio que llevaban un bebé y 3 niñas a cuestas. ¿En qué estabas pensando?, preguntó mientras separaba a Nan de Lem y se la entregaba a una criada. Los encontramos en el bosque, dijo Lem, desdichado. Seguramente era mejor que vinieran con nosotros en lugar de morir de hambre o ser capturados por los leones. Lady Smaug resopló y llevó a las 3 muchachas escaleras arriba, enviando sirvientes a calentar agua para la inmensa bañera. Hombres, murmuró mientras las sirvientas desnudaban a Heine, Merry y a Arya, que protestaba, y las metían a toda prisa en el baño hirviente. Al menos tuvieron el sentido común de alimentaros. Eso era injusto y Arya se lo dijo. Los hombres podían apestar y maldecir mucho, pero habían compartido su comida y les habían dado tiempo para ordeñar la cabra para Nan. Había estado hablando un rato cuando Arya se dio cuenta de que Lady Smaug la estaba mirando de forma extraña. «O eres de noble cuna o te criaron los lobos», dijo Lady Smaug. «No hace falta que me digas quién eres, pero debes saber que ninguna doncella corriente hablaría con tanta osadía».
Mary soltó una risita mientras Arya miraba boquiabierta a la dama, y una criada echó agua sobre la cabeza de Arya y comenzó a frotarle el cabello sucio. Cuando terminó el baño, Arya se sintió como si la hubieran frotado con papel de lija. Su piel estaba rosada y suave, salvo por sus pies llenos de ampollas. Lady Smallwood los miró con el ceño fruncido y encontró zapatos para las 3 niñas. Mi hija Carellen es más o menos de tu talla, le dijo Lady Smallwood a Heine, pero sus vestidos deberían quedarle bien a tu amiga de alta alcurnia. Intentó ponerle a Arya un vestido verde claro cubierto de bellotas, pero cuando Arya vio la mirada melancólica de Heine, se negó. Heine tomó el vestido de bellotas, Mary recibió un viejo vestido de lana de sirvienta y, después de mucho rogarle, Arya recibió unos pantalones, un cinturón y una túnica de niño. Fue entonces cuando recordó algo importante. Perdí a mi hermana, dijo Arya en voz baja después de la cena, cuando Lady Smallwood la estaba acompañando a la cama. Necesitará algo que ponerse cuando la encuentre. Partieron a la mañana siguiente con ropa de repuesto, pero sin la cabra Nenam. Lady Smallwood se negó a dejar que los forajidos se la quedaran e ignoró las protestas de Arya. Hiciste algo bueno al salvarla, pero los niños no deberían criar bebés, y mucho menos arrastrarlos a través de la guerra. Ella estará a salvo aquí, te lo prometo. Lady Smallwood había intentado quedarse con todas ellas, ofreciéndole a Gendry la forja y a Heine y Mary un lugar entre los sirvientes. Heine era tan callada que Lady Smallwood no se había dado cuenta de que era de noble cuna. Se ofreció a mantener a Arya como su pupila y enseñarle costura, baile y canto. Tengo pocos hombres, pero tengo murallas sólidas. Lo último que supe de Lord Beric es que está lejos, al este, cerca de Arrenal, y puede que pase un tiempo antes de que regrese. Pero Arya se negó. Quería a su madre y aguas dulces, no a Cornwall y lecciones sobre cómo ser una dama. Además, si hubiera tenido que quedarse allí, entonces Sansa habría venido, no escondida en algún lugar cercano como un lobo. Anoche había soñado con el lobo guardo rojo, cazando conejos y bebiendo de un arroyo. Arya no se sorprendió cuando Heine y Mérisa se negaron a quedarse. Se habían quedado con Sansa durante un mes como lobos y no la abandonaron después de que desapareciera durante solo una semana. Por mucho que le molestara admitirlo, Sansa inspiraba lealtad como una dama en una canción. Sí la sorprendió cuando Gendry se negó a quedarse. Lo había visto examinando con nostalgia la forja después de la cena, sosteniendo un martillo como si hubiera nacido para manejarlo. Pero se había negado a quedarse de todos modos y no dijo por qué. Es peor que los patitos, se quejó de Ned mientras salían de Acorn Hall. No podemos vigilarlos a los 4, no cuando deberíamos estar luchando contra leones. Puedo pelear, protestó Arya, con la mano sobre aguja. Barba Verde se rió entre dientes. Tal vez, ardilla flaca, pero los niños no deberían pelear a menos que sea necesario. Se acarició los bigotes pensativamente. El señor del relámpago puede estar muy lejos, pero sabemos a dónde llegará tarde o temprano. Podemos dejarlos con los demás y seguir nuestro camino. Eso molestó a Arya. Ella no era un saco de harina que pudiera dejarse caer en un lugar seguro. ¿Dónde nos dejas?, exigió Arya. No respondieron nada, pero Barba Verde, Lem y Angui se miraron y sonrieron. ¿Por qué nadie detuvo la montaña?, preguntó Arya. La Guardia Real no estaba con la princesa Elia y sus hijos, dijo Ned con voz grave. Todos los demás guardias fueron asesinados. ¿Pero dónde estaba la Guardia Real?, preguntó Sansa, con el rostro enterrado en la túnica de su padre. El sol brillaba sobre unas montañas rojas y polvorientas. 3 caballeros se encontraban de pie ante una torre, con sus capas blancas ondeando al viento. El primer caballero era viejo y ancho de hombros, con una torre en su escudo. El segundo caballero lucía una sonrisa sombría, que combinaba bien con el murciélago que adornaba su yelmo. El último caballero era alto y rubio, de piel morena y ojos color amatista. Ser Arthur Dayne sacó su espada. Era pálida como su capa y la luz del sol se reflejaba en la hoja. Un joven de cabello oscuro lo miraba con sus ojos grises llenos de tristeza. Ella conocía esos ojos. Y ahora comienza, dijo la espada de la mañana. No, dijo Ned Stark con tristeza. Ahora se acaba. Sansa se despertó con el sabor de la sangre en la boca. No importaba cuánta agua bebiera, el sabor cobrizo persistía. Ser un lobo guardo era como ser un cazador, a pesar de su aprensión. Mataste a un rey, muchacha, seguro que hasta un pajarito puede matar conejos, se burló la voz de Sandor Clegane. Al principio, Sansa había podido evitar la caza. Mientras seguía a los forajidos por el bosque amarillo, había encontrado una vaca moribunda y se había atiborrado de ella.
No había necesitado cazar durante días mientras seguía a los forajidos por los campos, con cuidado de no ser vista. Pero al final el hambre la había vencido y había matado a un nido entero de conejos después de oírlos en su madriguera. La sangre caliente sabía mejor que el vino, la carne estaba cruda y tierna cuando la arrancó de los huesos. Cuando terminó de comer, resistió el impulso de romper los huesos y lamer la médula, pero estuvo a punto de hacerlo. En lugar de eso, enterró los huesos, diciendo una oración de agradecimiento y de arrepentimiento. Tenía mucho por lo que estar agradecida. Todos los días Sansa agradecía a los antiguos dioses por su agudo oído. Si no fuera por ellos, también la habrían capturado. Sansa regresaba de plantar un arciano cuando oyó pasos a lo lejos. Para su horror, oyó a Arya salir de entre los matorrales y caminar directamente hacia los escalones. Sin embargo, Sansa se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan rápido como el de un conejo. Debería haber gritado, debería haberle advertido a Arya, pero esperaba que pasaran junto a ella en la oscuridad. No lo habían hecho. Mientras los hombres desenvainaban sus espadas, Sansa había caído al suelo junto al brote de arciano. La transformación era más rápida y fácil, aunque seguía siendo dolorosa. Sansa, la loba Wargo, se acercó sigilosamente y observó a los hombres que rodeaban a Arya. Gendry se acercó a ellos blandiendo su espada, pero un hombre se la arrancó de la mano cuando otro lo golpeó. Y, sin embargo, no se atrevió a atacar. Habían dejado que Arya les gritara, sin intentar quitarle aguja de la mano. Habían desarmado a Gendry, pero nunca intentaron apuñalarlo. Así que ella los siguió, escuchando, observando, esperando y odiándose a sí misma por su cobardía. Los forajidos fueron recibidos calurosamente en todas partes. Una aldea extraña entre los árboles les dio refugio. Un grupo de hermanos mendigos compartieron su pan y cerveza. Un septón compartió la noticia de que Lord Beric había sido asesinado por Ser Burton Crackhead, y lloró de alegría cuando los forajidos le dijeron que el señor del relámpago aún vivía. Mejor aún, había atraído a Crackhead a una trampa y lo había matado a él y a todos sus asaltantes. La gente común nos ayuda porque Lord Beric lucha por el reino, oyó Sansa que explicaba Lem una tarde. Fue la mano quien nos envió, pero fuimos bajo el estandarte del rey, y es a la gente del rey a quien servimos, no al joven lobo ni al pequeño león. Esa noche los forajidos durmieron en el Gran Corazón. La mujer fantasmal asustó a Sansa con sus profecías, pero algo en ella la hacía sentir segura, como la vieja Tata. Aún así, Sansa vaciló. Volver a su verdadera piel la dejaría desnuda e indefensa. Lo mejor era averiguar más antes de volverse tan vulnerable. En Acorn Hall, Sansa volvió a sentirse tentada. Oyó a Lady Smaugwood y anheló rebelarse. Lady Smaugwood sabría que Sansa era una dama. Vestiría a Sansa con bonitos vestidos y dejaría que Sansa cosiera, bailara y durmiera en un colchón de plumas. Estaba tan cansada de la tierra brumosa y de los colchones de hojas. Sansa miraba con nostalgia las puertas cuando una voz seca como hojas caídas resonó en su cabeza. Viniste a buscar a tu señor, pero tu dama te encontró. La niña Wayward, la niña lobo, la reina y su espada jurada. No podría servir a los forajidos como su dama si alguien la obligaba a permanecer a salvo dentro de los muros del castillo. Sansa podría ser feliz, pero estaría abandonando su deber. Y así, cuando los forajidos abandonaron Acorn Hall rumbo al norte, el lobo Wargo rojo los siguió. Sansa observó la colina hueca, esperando a que los forajidos se fueran. Mientras esperaba, extendió la mano y escuchó el sonido de los árboles, los arroyos y las piedras. Para su alivio, sintió que había lobos cerca. Una vez que superaron su sorpresa, los líderes de la manada escucharon su oferta. Ayúdenme y me aseguraré de que los de dos patas de la colina nunca los vuelvan a atacar. Había dos manadas de lobos dentro del alcance. La manada de la colina había construido sus guaridas dentro de la colina hueca, antes de que los bípedos los expulsaran. Fleetfoot, la madre de la manada, se convenció fácilmente de que aceptara la oferta de Sansa. Su compañero Brockefand había sido asesinado por una flecha cuando los bípedos reclamaron la colina. La manada del arroyo estaba un poco más lejos, al otro lado del arroyo claro del que habían tomado su nombre. Sus líderes eran Nariz Afilada y Mordedor, una pareja apareada. La caza era abundante y su manada había crecido con cada nueva camada. Solo durante el último año habían tenido una docena de cachorros, una cantidad que asombró a Sansa. ¿Qué maravillas podría hacer con solo la mitad de niños sanos? Después de un día y una noche de observación, la paciencia de Sansa finalmente se vio recompensada. Un grupo de casi una docena de forajidos partió de la colina hueca, con las espadas en la cintura.
Reconoció a 4 de ellos, hombres cuyas voces había oído mientras seguía a su hermana. Su hermana y el resto de su manada se quedaron atrás, para que los protegieran como Bran y Rickon en Invernalia. Pero Bran la había ayudado a reencontrarse a sí misma, y él solo tenía 8 años. Arya tenía 10 años ahora, feroz e inteligente, y Sansa tenía 12, prácticamente adulta. Era justo que Sansa y Arya sirvieran a su gente. Los nervios de Sansa temblaban mientras se preparaba para rebelarse. Debo ser valiente. Debo hacerlo como una canción. Arya la esperaba en el interior, lista para desempeñar su papel. Gracias a los antiguos dioses que Sansa había podido hablar con ella, después de horas de intentarlo y un fuerte dolor de cabeza. Por alguna razón, hablarle a una chica como un lobo era mucho, mucho más difícil que hablarle a los animales cuando Sansa estaba en su propia piel. Basta de perder el tiempo, se quejó Arya. Estoy lista cuando tú lo estés. Con los nervios a flor de piel, Sansa echó la cabeza hacia atrás y aulló. Los lobos jadeaban suavemente y algunos de los cachorros más jóvenes meneaban la cola. Los lobos estaban sentados en forma de media luna a su alrededor. Delante de cada lobo había una presa nueva, regalos para la gente de la colina hueca. Arya fue la primera en aparecer en la entrada de la cueva, seguida de cerca por Jaime, Merry y Henry. Poco a poco, otros la siguieron. Niños, mujeres y ancianos de ojos hundidos. Sansa se obligó a quedarse quieta, aunque una parte de ella quería huir. No han entregado a Lord Beric a los Lannister, tampoco nos traicionarán. Solo quedaban unos pocos hombres para proteger la colina cóncava. Estaba Angui con su arco, un hombre cetrino con una lanza y un apuesto joven con barba castaña. Era Alyn de Invernalia. El corazón de Sansa se llenó de alegría y casi corrió hacia él. Entonces vio el terror en sus ojos y recordó que ella era un lobo huargo. Arya se acercó lentamente, con una capa en las manos. Sansa casi lloró cuando vio la lana gris con ribetes de satén blanco. ¿Dónde había encontrado una capa de los Stark? Arya la colocó sobre los hombros peludos de Sansa y por su espalda, y todos los temores de Sansa se desvanecieron. Sansa respiró profundamente y pensó en todo lo que la hacía ser Sansa. Pensó en los gráciles dedos que bordaban, en los ligeros pies que seguían los pasos de una danza. Pensó en leer cuentos, cantar canciones y escribir poesía. Poco a poco, las extremidades de Sansa comenzaron a moverse. Su hocico se encogió y los colores vivos regresaron a su visión. El suave pelaje rojo dio paso a una piel blanca y tersa. 4 patas robustas dieron paso a 2 manos delicadas y 2 pies delicados. Sansa se agazapó en el suelo a 4 patas, con la capa sobre ella. Su espeso cabello caía sobre su rostro y brillaba como una llama. Sansa se puso de pie con cuidado, agarrando la capa entre las manos para preservar su pudor. Todos la miraban boquiabiertos. Alyn se arrodilló y el resto la siguió lentamente. ¿Quién? Tartamudeó un anciano. Mira, esa es la hija de la mano, respondió una abuela, con su rostro arrugado que me resultaba familiar. Sansa le sonrió a la abuela y recuperó la voz. Soy Sansa Stark de Invernalia. Hija de Lord Eddard Stark y Lady Catelyn Tully, hermana del rey en el norte. Pero, ¿por qué no vas a Aguas Dulces? Preguntó Alyn. Sus miembros temblaban y mantenía la mirada fija en el suelo. Esa era mi intención al principio, admitió Sansa. Soy una jovencita que no está hecha para luchar en batallas. Pero no soy el lobo joven. Soy el lobo rojo y también tengo un deber con mi gente. Hoy discutiremos la importancia del linaje y la herencia. Bran tragó saliva cuando el maestre Luwin lo miró. Era un castigo, Bran lo sabía. Los Walder siempre hablaban sin parar de sus hermanos, tíos, primos y la línea de herencia. El día anterior, Bran había cometido el error de decir que cualquier pájaro amaestrado de las Islas del Verano podía hacer lo mismo, y además cantar. Luwin lo había regañado por ser grosero con sus hermanos adoptivos, y el pequeño Walder se había enfurruñado. Bran. ¿Cuál es la línea de herencia de la casa Stark? Soy el heredero de Robb, hasta que tenga hijos, dijo Bran con claridad. Luego Rickon, luego Sansa, luego Arya, luego, el siguiente sería Jon. Los bastardos podían ser legitimados, pero Jon había jurado lealtad a la Guardia de la Noche. ¿No tienes primos? Preguntó Big Walder. Bran frunció el ceño. Su tocayo, el tío Brandon, murió soltero. El tío Benjen había jurado lealtad a la Guardia, y la pobre tía Lyanna también murió soltera. No lo creo, dijo Bran, vacilante. El maestre chasqueó la lengua. Tu bisabuelo Edwyle tenía una hermana menor, Jocelyn Stark.
Ella se casó con un Roice, así que tienes algunos primos lejanos en el valle, suspiró Luin. Creo que tu padre era cercano a los Roice, cuando era padre adoptivo de Honarrin. Maestre, una palabra. Era Josette, el nuevo maestro de caballos. A Bran le gustaba el hombre regordete. Había entrenado a Dancer para que Bran pudiera montar y contaba chistes divertidos, generalmente sobre caballos. Regresaré en un momento, dijo Luin rápidamente, dejando a los chicos solos en su desordenada torreta. Últimamente, el maestre Luin se sentía atraído por todos lados, incluso durante las lecciones. Ser Roderick había viajado al este para encargarse del bastardo de Bolton, y había dejado al maestre a cargo de Invernalia. El bastardo y sus hombres habían tendido una emboscada a los Ornuod cuando regresaban a casa después de la fiesta de la cosecha, y los hombres de Ornuod apenas habían logrado repelerles. Lord Arryn estaba gravemente herido, según dijo el cuervo frenético de Lady Donella, y el bastardo había desaparecido junto con su sirviente. Pero Bran no estaba preocupado. Ser Roderick pronto arreglaría las cosas. ¿Sabes por qué hay tantos Frey? Preguntó Walder el Grande, interrumpiendo los pensamientos de Bran. Bran frunció el ceño. ¿Porque Lord Walder sigue casándose? Sí, pero esa no es la única razón, dijo Walder el Grande con seriedad. Nuestro maestre no es bueno con las heridas, pero mantiene con vida a casi todos los bebés que nacen en los gemelos. ¿Y qué pasa con las madres? Preguntó Rickon, con su pelo enmarañado cubriendo sus ojos preocupados. Ambos Walder se encogieron de hombros. Si viven, viven. Pero es bastante fácil reemplazarlos. A Bran no le gustó nada el sonido de eso. Tal vez las damas dispuestas a casarse con un Frey fueran reemplazables, pero nadie podía reemplazar a Lady Catelyn. Bran estaba abriendo la boca para decirlo cuando la voz de Luin resonó en sus oídos. Un príncipe es cortés, lo reprendió el maestre. Bran suspiró. ¿Cómo se llama el escudero de Robb? ¿Cómo es? Los ojos del gran Walder se iluminaron. Ese es Olivar. Es un Rosby Frey, del sexto matrimonio de Lord Walder. Es el tercer hijo, cuarto, interrumpió Walder el pequeño. Walder el Grande resopló. Williamen está forjando la cadena de un maestre, no cuenta. Está Perwyn, es el hijo mayor, es aburrido. Siempre estuvo lejos, en Rosby, mientras crecía, el abuelo dice que apenas es un Frey. Luego está Ben Frey, es complicado. Williamen fue el tercero y Olivar es el último hijo. También creció en Rosby. El abuelo lo dejó bajo la tutela del viejo Lord Giles, con la esperanza de que heredara, porque Lord Giles está muy enfermizo. Pero han pasado años y simplemente no quiere morir. Es terrible decir eso, dijo Luin con severidad mientras regresaba a la habitación, con su túnica gris ondeando. El gran Walder se disculpó elocuentemente, pero a Bran no le gustó la expresión de sus ojos. Ya que parece que estás enumerando la línea de herencia de los Frey, ¿por qué no comienzas desde el principio? Dijo el maestre. El heredero actual es Ser Estebrón, el hijo mayor de Lord Walder con su primera esposa, dijo Walder el pequeño. Es anciano y siempre se queja de estar cansado. El hijo mayor de Estebrón es Ser Riman, interrumpió Walder el Grande. Tiene un mal estómago y un peor juicio. Afuera, la brisa soplaba a través del bosque de dioses, acariciando el suave pelaje de los lobos huargos y despeinando los rizos de los Reed. Jojen y Meera no tenían que asistir a las lecciones de los Walder, podían jugar en el bosque de dioses todo el día. Shaggy Dog estaba durmiendo la siesta al sol mientras Summer se agachaba sobre sus ancas, moviendo la cola. El chico musgo lanzó el palo y Bran saltó para atraparlo, atrapándolo con sus mandíbulas. Jojen sonrió mientras alborotaba las orejas del lobo huargo, luego se alejó corriendo, guiando al chico y al lobo huargo en una alegre persecución. Luego está la Melotar, es mi tío y es más inteligente que todos los Frey de Crackea juntos. El pequeño Walder miró con enojo a su primo. El pequeño Walder era un Frey de Crackea, recordó Bran. Pero ninguna lista aburrida de Freys podía compararse con retozar dentro de la piel de verano, y Bran se escabulló de nuevo. Bienvenido de nuevo, dijo Jojen, mirando fijamente a los ojos al lobo huargo. El lobo huargo le lamió la nariz y luego lo abandonó por Meera. Ella se rió cuando el lobo huargo se acurrucó contra su pierna. Tenía una risa bonita y la cálida luz del sol resaltaba los destellos dorados de sus rizos castaños. Bran llamó Jojen. Vuelve. Prometiste contarme tus sueños. Y Bran recordó la oscuridad y frío sin fin, y soñadores empalados en grandes fragmentos de hielo, y luego, de la oscuridad, los ojos. Mayo del 299 DC. La carta de Dorne estaba escrita con letra temblorosa.
Tyrion recordó que Doran Martell tenía gota, una enfermedad muy desagradable que hacía que las articulaciones se pusieran rígidas e hinchadas y que, según se decía, resultaba extremadamente dolorosa. Se decía que Doran viajaba a todas partes en litera, ya que tenía demasiada gota para montar a caballo. Sin embargo, a pesar de su mano temblorosa, la mente de Doran parecía tranquila. Aceptó la oferta de casar a Myrcella con su hijo Tristane y le propuso que viajara a Lanza del Sol en barco. Sin noticias de los movimientos de Stannis y con la mitad de la flota en Rocadragón, navegar directamente a Dorne era peligroso. En cambio, Doran sugirió que Myrcella navegara hacia Braavos y de allí a Dorne. Era una ruta complicada, pero sensata. Una vez que Myrcella estuvo en Braavos, Doran prometió fortificar las fronteras contra Stannis. Tyrion dudaba que Martell tuviera intención alguna de comprometer a sus hombres en la causa de Tommen, pero al menos no estarían engrosando las huestes de Renly mientras avanzaban lentamente por el camino de las rosas. Varys dijo que el rey Renly y su pequeña reina Margaery Tyrell se detenían en todos los castillos para festejar, ver justas y cualquier otra tontería. La corona de Renly debería tener una tortuga, no un ciervo. Gracias a los dioses por el amor de Renly por presumir. Si Stannis tuviera una hueste así, ya sería rey. Pero no. Renly tenía todo el encanto y todos los hombres, y Stannis tenía sentido común y poco más. Tyrion suspiró y volvió a leer la carta. El príncipe escribió que Dorne estaba encantado de aceptar la amable oferta de la corona de un asiento en el consejo, pero que llevaría algún tiempo organizar el viaje. Teniendo en cuenta los miles de kilómetros que hay entre Lanza del Sol y Desembarco del Rey y el lento ritmo del viaje en litera, Tyrion dudaba que Doran llegara hasta poco antes del Año Nuevo. La última parte de la carta era la más delicada. El príncipe Doran manifestaba un gran interés en que se ofreciera justicia por la muerte de su hermana Elia y sus bebés. No tenía la crudeza de nombrar a los culpables directamente, pero Tyrion sospechaba que sabía exactamente qué cabezas querría Doran que fueran alquitranadas y clavadas en clavos. Por lo poco que Tyrion había oído, los hermanos Martell habían sido muy unidos, a pesar de la diferencia de 10 años entre Doran y sus hermanos menores. Tyrion no quería pensar en cómo se sentiría si algún caballero dorniense violara y matara a Cersei, pero si la dulce Myrcella o Tommen sufrían el destino de los bebés de Elia, Tyrion guardaría rencor hasta el día de su muerte y haría todo lo posible para que los asesinos murieran gritando. Lorch y Clegane eran solo 2 hombres y un sacrificio digno para apaciguar la necesidad de venganza de los Martell. Tyrion frunció el ceño mientras se rascaba distraídamente el codo lleno de cicatrices. Le dolía mucho menos desde que había empezado a aplicar el ungüento de Bell, pero todavía le picaba cuando lo apoyaba sobre un escritorio durante demasiado tiempo. En 16 años, ¿por qué su padre no se los entregaba? Había muchos hombres brutales para hacer su trabajo sucio, y la amistad de Dorne valía mucho más que 2 caballeros. Pero claro, el asesinato de Elia había sido un error colosal, y Tywin Lannister nunca había reconocido un error en su vida. Bueno, Tyrion no era Tywin y, si los dioses eran buenos, Robb Stark mantendría a su padre ocupado hasta que Tyrion pudiera entregar a Ser Amor y Lorch y Ser Gregor Clegane a la justicia de Dorne. Mientras tanto, Tyrion tenía informes que entregarle a Cersei. Tyrion se frotó los ojos mientras caminaba hacia el jardín de Myrcella. Cersei estaba sentada en el suelo. Cersei estaba sentada en el suelo, sonriendo, con un gatito pelirrojo en su regazo, mientras Myrcella colocaba una corona tejida de flores sobre su cabeza. La luz del sol brillaba sobre el cabello dorado de Cersei y sus ojos brillaban como esmeraldas. Tommen llevaba una corona de flores a juego, aunque colgaba precariamente sobre su oreja. El gatito pelirrojo y blanco llamado Ser Pounce estaba posado en el hombro del joven rey, golpeando la corona con una pata. Tommen miró hacia allí, su cara regordeta estallaba en una sonrisa con hoyuelos. «Tío». Se levantó de un salto y corrió hacia Tyrion, que se aferraba a él como si le fuera la vida en ello. Cuando Tyrion aceptó el abrazo de su sobrino, se dio cuenta de que eran de la misma altura. Tommen pronto lo superaría, tal como lo había hecho Myrcella. Su excelencia, dijo Tyrion, haciendo una profunda reverencia mientras Tommen reía y Ser Pounce maullaba en señal de protesta. Veo que su hermana les ha dado a usted y a su madre coronas mejores que las que cualquier herrero podría jamás darles. Gracias, tío, dijo Myrcella sonrojándose, pero me temo que son malos sustitutos del oro y las gemas. Se marchitarán al anochecer. La breve vida de una flor la hace aún más hermosa, respondió Tyrion. ¿Dónde está tu corona, dulce sobrina? Todavía no se ha hecho uno, respondió Cersei, levantándose del pasto y sacudiéndose las faldas.
La gatita pelirroja saltó con cuidado y maulló en señal de protesta. ¿Quién es este? ¿Y dónde está Sir Whiskers? Preguntó Tyrion. Tommen sonrió y dejó al descubierto un diente que le faltaba. Ese es Buttons. Sir Whiskers está durmiendo la siesta con Lady Stripes y Lady Finders. Dioses, ¿cuántos gatos tenía el chico? Niños, id corriendo, dijo Cersei, alborotando ligeramente el cabello de Tommen y alisándole la coronilla. Vuestro tío tiene asuntos de estado de los que debo ocuparme. Myrcella, Tommen y los gatitos sonrieron y se dirigieron al otro extremo del jardín, dejando a Cersei y Tyrion solos, salvo por el gatito pelirrojo que se había dejado caer a los pies de Tyrion. La belleza de la reina se desvaneció cuando el miedo se apoderó de sus ojos. ¿Alguna novedad sobre Stannis? Preguntó Cersei en voz baja. Tyrion sacudió la cabeza y se inclinó para rascarle el pecho a Buttons. Ninguno, pero me han dicho que te gustará mucho más. ¿Recordarás que Lord Giles descubrió los robos de Baelish? Cersei asintió. Bueno, he encontrado algo del oro que Meñique robó del tesoro. 20.000 dragones dorados, escondidos en uno de sus burdeles. En verdad, fue Lady Cedra quien descubrió el desfalco de Meñique, y Bell quien le contó a Bronn sobre el cofre de hierro que Baelish guardaba en su sótano. Nadie pudo descifrar la peculiar cerradura rohirriana, y al final Tyrion recurrió a un herrero para que la fundiera. Pero difícilmente podía decirle a Cersei que una mujer dormiense estaba actuando como maestra de la moneda mientras una madama de burdel le proporcionaba información. Bien, respondió Cersei. La corona necesita la moneda para mantener a Tommen a salvo. Para mantenernos a todos a salvo, la corrigió Tyrion. Por mucho que quiera a mi sobrino, también me encanta vivir. Hay tanto que aún me queda por ver. Seguro que ver el interior de esos burdeles te ha levantado el ánimo, dijo Cersei, inclinándose para rascarle la barbilla al gatito. Por una vez había algo de humor en su mirada. ¿Desde cuándo te gustan los gatos? Preguntó Tyrion, sin poder ocultar su confusión. Cersei se encogió de hombros con elegancia. No, pero hacen feliz a Tommen y este me ha cogido cariño. Nunca se queja ni exige nada, mantiene sus garras alejadas de mis vestidos y el otro día mató una rata en la habitación de Tommen. Tal vez sean las ratas las que le cuentan todo a Varys, bromeó Tyrion. En cuanto a los burdeles, quiero que sepas que envié a Bronn. Estoy demasiado ocupado para esas distracciones. Ser tu mano derecha requiere todo mi tiempo y talento. Cersei sonrió mientras se levantaba y regresaba con sus hijos. Casi se sintió mal por estar planeando envenenarla. Los ojos oscuros de Shae brillaron, tan brillantes como los diamantes negros del collar dorado que llevaba, que se apoyaba contra su cremoso cuello mientras ella yacía a su lado en la cama, con su cuerpo desnudo cubierto de sudor. Mi señor está ansioso esta noche, dijo Shae, mientras le acariciaba la barba con la mano. Ya la había tomado 2 veces y, mientras miraba sus pezones rígidos y rosados, podía sentir que se le ponía duro de nuevo. Mi señor ha tenido un día difícil, respondió Tyrion. Shae era encantadora, pero era una prostituta, no una esposa, y sus problemas eran solo suyos. La semana había comenzado muy bien. Stannis había abandonado Rocadragón para marchar hacia Bastión de Tormentas, el tonto testarudo. Renly había encontrado un sentido de urgencia y se apresuraba a encontrarse con él. Cersei estaba atrapada en su retrete, gracias al polvo que había dejado caer en su vino, y Tyrion finalmente pudo enfrentarse a ese adulador de Picelle. El hombre se veía ridículo con la mitad de su barba afeitada. Apenas Tyrion había arrojado al anciano a una mazmorra cuando Ser Cleos regresó para informarle de que Robb Stark seguía en Aguas Dulces, al menos cuando Cleos se fue hacía más de un mes. Aunque era un poco extraño que el chico Stark se hubiera negado a ver a Ser Cleos. Los nuevos términos habían sido enviados con Cleos por carta, y sin ningún acuse de recibo de la devolución de los huesos de Ned Stark o su gran espada. Tyrion solo podía esperar que el chico estuviera temblando de miedo. Independientemente de la ingratitud del chico por su gesto de buena voluntad, Tyrion estaba contento de tener a Cleos de vuelta. Tyrion finalmente tenía un plan para liberar a Jaime, y Bronn estaba buscando a los hombres que necesitaba. Pero eso fue hace días. Cersei estaba sana como un caballo y él le había administrado una dosis demasiado pequeña. En 4 días, ella salió de su habitación y estaba furiosa. Tyrion había esperado recibir una reprimenda por su trato a Picelle, pero eso fue solo el comienzo. Parecía que alguien le había contado a Cersei que los hermanos mendigos predicaban contra la reina coge hermanos y alababan a los lobos que alimentaban y protegían a la gente de las tierras de los ríos. Y ella no era la única Lannister en desgracia.
La ciudad había odiado a Lord Tywin desde el saqueo, y ahora los predicadores callejeros se habían vuelto lo suficientemente valientes como para denunciarlo por el asesinato de la princesa Elia y los bebés Targaryen, los legítimos herederos del trono. Cersei estaba absolutamente furiosa y los hizo arrojar a todos a las celdas negras antes de que Tyrion pudiera siquiera pestañear. No hubo más sonrisas, ni más risas cuando hablaron. Cersei lo interrogó como si fuera un enemigo capturado y ella su carcelera. ¿Cuánto fuego salvaje estaba listo? ¿Cuándo liberaría a Jaime? ¿Para qué era su cadena? ¿Qué progreso había logrado en la recuperación del oro robado de Meñique? ¿Había alguna noticia de las chicas Stark? No, recordarle el avistamiento de un lobo rojo cerca de Stoneset no era divertido. ¿Le gustaría a Tyrion unirse a los hermanos mendigos en las celdas negras? Parecía que necesitaba todo su ingenio solo para evitar que le cortaran la garganta a Cersei. Y luego ocurrió lo de Ser Ali y Ser Torne. Lo vi con mis propios ojos. Os lo aseguro, los muertos caminan. Tyrion se estremeció. ¿Mi señor? Preguntó Shae, con el ceño fruncido en su bonito rostro. ¿Crees que los otros alguna vez existieron? Shae se apoyó sobre su codo, mordiéndose el labio mientras pensaba. Las historias tienen que venir de algún lado, dijo finalmente. Incluso en Lorat tenemos historias de la larga noche y los demonios del frío. Una vez escuché a un narrador de GT decir que fue causada por un terrible emperador que mató a su hermana mayor y le robó el trono. También hay historias sobre Snarks y Grumpkins, respondió Tyrion, acariciando distraídamente su cabello ondulado. Shae negó con la cabeza. Son cuentos para niños pequeños. ¿No te da escalofríos contarlos? ¿Un escalofrío? No, era más que eso. Era un terror agudo, un cuchillo de frío intenso que le atravesó todo el cuerpo. Su estómago se volvió de plomo, sus extremidades de gelatina. Pero Tyrion no podía admitirlo ante nadie, ni siquiera ante Tisa. Amaba a una doncella tan blanca como el invierno, con el brillo de la luna en el pelo. Silencio, dijo en cambio, y se fue a dormir con el cálido cuerpo de Shae abrazado al suyo. Mediados de junio del año 299 DC. Catelyn suspiró mientras observaba el estandarte de los Stark ondear al viento. Bastión de tormentas era un nombre muy apropiado. Aunque el cielo estaba despejado, el viento del este era feroz y frío. El mar cabalgaba sobre el viento, trayendo el aroma de la sal y las aguas profundas. ¿Eran los vientos iguales en los dedos? Catelyn nunca había visto las tierras pedregosas y azotadas por el viento que Petyr llamaba hogar. Se preguntó si estaría enterrado allí. Ser Robar Royce le había contado que había muerto en Puente Amargo. Ella estaba picoteando la rica comida cuando él se acercó a ella, con una expresión ligeramente avergonzada en su rostro. No habían pasado ni 5 minutos desde que estaba haciendo malabarismos con dagas, incitado por un borracho Lord Bryce. Catelyn había captado su mirada, incapaz de ocultar su melancólica desaprobación. Ella también había sido joven y tonta en su momento, pensando que la caballerosidad solo consistía en grandes hazañas, sin soñar jamás con los horrores de la guerra. Ni siquiera la rebelión de Robert, por terrible que fuera, la había aplastado. Pero ver a Bran aferrarse a la vida, perder a Ned, preguntarse si sus hijas aún vivían, ¿podía un corazón romperse como el cristal? Mi señora, había dicho Robert, lamento vuestra pérdida. Mi padre tenía en alta estima a Lord Eddard. Que el extranjero reciba a Eddard Stark con todo honor y que el padre haga justicia por su muerte. Los Stark siguen a los antiguos dioses, niño insolente. No, eso era injusto. Catelyn había conocido al joven caballero hacía 2 años, cuando Jon Royce visitó Invernalia. Robert parecía vivir para practicar en el patio, y había estado feliz de entrenar con Robb y Jon, mostrándoles trucos que Ser Roderick no conocía. No era el tipo de hombre que insultaría a Ned haciendo referencia deliberadamente a los nuevos dioses, simplemente lo había olvidado. Gracias, respondió ella. Estás lejos del valle, Ser. Un segundo hijo encuentra la gloria donde puede, respondió Robert encogiéndose de hombros. Entonces, ¿por qué no servir a Robb? Quiso preguntar Catelyn. Renly no tiene ningún derecho, pero no era apropiado hacer una pregunta tan directa en un banquete celebrado en su honor. Mi señora, y Robert dudó. Tengo entendido que viajaste hacia el sur desde Aguas Dulces. Tenemos algunas noticias de desembarco del rey que quizás no hayas oído. El miedo se apoderó del corazón de Catelyn con fuerza de hierro. ¿Mis hijas? Preguntó, con la voz más alta de lo que pretendía. Robert abrió mucho los ojos y negó con la cabeza. No, no, mi señora. No hay ninguna palabra sobre ellos, que yo sepa. Catelyn exhaló lentamente.
Gracias a los dioses por eso. Tengo entendido que Petyr Baelish fue adoptado en Aguas Dulces, ¿no? Preguntó Robar. Catelyn asintió. Al menos tenía el suficiente sentido común como para no hacer referencia a cómo había terminado la adopción de Petyr. Está muerto, mi señora. Una fría satisfacción había corrido por sus venas en Butterbridge, pero ahora, mientras esperaba a Stannis y Renly, un atisbo de culpa le punzaba la conciencia. Petyr era el confidente de su niñez, prácticamente un hermano. Catelyn ni siquiera sabía cómo había traicionado a Ned, y era posible que Sansa hubiera cometido un error, pero de alguna manera sabía que no había ningún error. Me pregunto si Lysa sabe que Petyr está muerto. Cuando regresara a Aguas Dulces debería enviar un cuervo, aunque Catelyn dudaba que recibiera alguna respuesta. Robb ya había enviado 4 cuervos sin ningún resultado. Por fin, Stannis se acercó, con una mujer cabalgando detrás de él y llevando su estandarte. El estandarte era tan inesperado como la sacerdotisa roja que lo portaba. Era de un amarillo soleado, no del dorado de los Baratheon, y había un corazón llameante donde debería haberse encabritado el ciervo negro. Lady Stark, dijo Stannis Baratheon con fría cortesía mientras tiraba de las riendas. Rey Stannis, respondió ella. Él frunció el ceño, desconcertado. Vuestro hijo reclama la mitad de mi reino, dijo Stannis, con la mandíbula apretada. ¿Qué causa os trae a este campo, mi señora? ¿Ha decidido la casa Stark enmendar semejante traición? Eso no va a pasar. Catelyn controló su temperamento y respondió con calma. Mi hijo lucha para defender las tierras de los ríos de los Lannister, respondió ella. No he visto a ningún ejército Baratheon defendiendo el reino de los leones. El rey Robb no es un niño que juega a la caballería, es el vencedor de varias batallas. Stannis resopló y ella lamentó la puya hacia Renly. Había venido a forjar la paz entre los hermanos, no a burlarse de ellos a sus espaldas. Robb reconoce la condición de bastardo de los hijos de Cersei Lannister y tu derecho al trono de hierro. Los ojos hundidos de Stannis brillaron. Mi hijo reina como rey en el norte, por voluntad de nuestros señores y nuestro pueblo. No se arrodilla ante nadie, pero les tiende la mano a todos en señal de amistad. Los reyes no tienen amigos, dijo Stannis sin rodeos, solo súbditos y enemigos. Y hermanos, gritó una voz alegre detrás de ella. Catelyn miró por encima del hombro. Poco a poco le empezó a doler la cabeza. Normalmente le daban durante la luna de sangre y había empezado hacía 3 días. Renly se acercó, con Brienne cabalgando detrás de él. El estandarte de los Baratheon ondeaba con orgullo en su lanza y su armadura azul oscuro brillaba. Junto al imponente Brienne, Renly aparecía tal como era. Un simple mozalbete, de apenas 20 años. Stannis rondaba los 40 en lugar de los 30, calvo y sombrío. Parecían hermanos, sin duda, con sus profundos ojos azules y su pelo negro, sus hombros anchos y sus músculos duros. Pero lo único que tenían en común eran sus coronas de oro, una forjada con llamas, la otra con una cabeza de ciervo de jade elevada por rosas. Lord Renly, dijo Stannis secamente, y comenzó la discusión. Mientras discutían sobre el estandarte de Stannis, Catelyn intentó no desesperarse. Si les quitaba las coronas de la cabeza, ¿actuarían como hombres adultos? Aún así, debía intentar hacerlos entrar en razón. Mientras Renly bromeaba sobre la batalla que se avecinaba, Catelyn vio su oportunidad. Esperemos que no haya batalla, dijo. Los 3 compartimos un enemigo común que nos destruiría a todos. El bastardo de Cersei se sienta en vuestro preciado trono de hierro, y Lord Tywin se sienta en Arenal con 20.000 espadas. Los restos del ejército del Matarreyes se han reagrupado en el Diente de Oro, y otra hueste Lannister se reúne bajo la sombra de Roca Casterly. Cada uno de vosotros se proclama rey, pero el reino sangra, y nadie levanta una espada para defenderlo excepto mi hijo. Sí, he oído hablar de sus pequeñas victorias, dijo Renly amablemente. Corren rumores sobre ese lobo bardo suyo y sobre el peculiar comportamiento de los lobos de las tierras de los ríos. Te concedo que es una estrategia inteligente. Algún día debes contarme cómo convenció a los lobos para que mataran uros y luego llevaran a los aldeanos hambrientos hasta ellos, o al menos cómo se las arregló para difundir esas historias tan fantásticas. De todos modos, unas cuantas batallas no son una guerra y los Lannister pueden esperar a que yo las pida. Por supuesto, si Stannis se arrodilla ante mí, podré luchar contra los Lannister un poco antes. Stannis abrió la boca, sus ojos ardían de furia, pero Catelyn habló primero. ¿Esperar tu placer? Espetó Catelyn. He cabalgado por campos de ceniza y he visto cadáveres insepultos junto al camino.
He visto campos de cereales convertidos en desiertos ennegrecidos y arroyos que antes eran claros contaminados por los cuerpos putrefactos de los muertos. Ella respiró hondo, sin prestar atención a su ira. Un verdadero rey defiende el reino, y aún así vosotros celebráis torneos y festejáis mientras el pueblo de mi padre muere y se muere de hambre. Se acerca el invierno, mis señores, y nos devorará a todos si no nos mantenemos unidos. ¡Qué palabras tan apasionadas, mi señora!, dijo Renly, sin alterar su sonrisa relajada. Ya veo por qué Baelish habló de ti con tanta nostalgia. Catelyn se quedó sin palabras por la rabia. No tienes ningún derecho al trono, dijo Stannis implacablemente. Yo soy el heredero legítimo de Robert. Tommen es un bastardo nacido del incesto, y tú eres un traidor y un usurpador. ¿Qué historia más conveniente?, respondió Renly. Si fuera cierta, serías el heredero de Robert. Sin embargo, ¿qué pruebas tienes para sustentar una afirmación tan sorprendente? Stannis se quedó mirando, furioso. Le hablé de mis preocupaciones a Jon Arryn. Estaba investigando el asunto antes de morir, sin duda envenenado por la reina. Visitamos a los bastardos de Robert en desembarco del rey y todos tenían su aspecto. Y los hijos de Cersei no, dijo Renly con tono amable. ¡Qué increíble, hijos que se parecen a la madre! He visto a Sansa, la hija de Catelyn, una niña bonita, casi una copia de su madre. ¿Acusarás a Lady Stark de acostarse con su hermano ahora? Furiosa por la broma de Renly, Catelyn encontró su voz. Tengo pruebas, dijo Catelyn con brusquedad. Mi hijo Bran vio a Jaime y a Cersei juntos en Invernalia. Testificó ante los señores del norte y ellos juzgaron que su palabra era cierta. Stannis la miró con el ceño fruncido y entrecerró los ojos. Y eso no es todo. Antes de desaparecer, Sansa se vio obligada a escribir cartas a su familia. Contenían un mensaje codificado que también acusaba a la reina de incesto. Así que tenemos la palabra de un hombre muerto, un niño lisiado y una niña desaparecida. Renly se encogió de hombros. Y sin embargo, solo recibí cartas de Stannis, no de Robb Stark. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no lo anuncias al reino? Catelyn podría haberse dado una patada en el trasero. Robb no piensa en nada más que en la batalla, y yo no pensaba en nada más que en mi padre moribundo y en mis hijas desaparecidas, hasta que Robb me envió aquí. ¿Qué podría pasar si Robb enviara a sus propios cuervos para apoyar la carta de Stannis? Es cierto, y me debes lealtad, dijo Stannis, rechinando los dientes. No soy inmisericorde, dijo el hombre que le cortó los dedos al contrabandista que le salvó la vida. Si arrias tus estandartes antes del amanecer, perdonaré tu locura. Conservarás Bastión de Tormentas, tu antigua sede del consejo, e incluso te nombraré mi heredero hasta que nazca un hijo mío. Qué generoso es mi hermano, dijo Renly, volviéndose hacia Brienne. Me ofrece un castillo que ya es mío y un puesto en un consejo que él no dirige. Cersei Lannister se está riendo como una loca, dijo Catelyn, horrorizada. Mis señores, hay otra manera. Convoquemos un gran consejo, como el reino no ha visto en 100 años. Enviaremos a alguien a Invernalia para que Bran pueda contar su historia y todos los hombres puedan saber que los Lannister son los verdaderos usurpadores. Dejemos que los señores reunidos de los 7 reinos elijan quién los gobernará. El trono me pertenece por derecho, tronó Stannis. Renly sonrió y sacó un melocotón de su capa. Esto viene de Alto Jardín. ¿Alguna vez has visto un melocotón tan perfecto? Renly le dio un mordisco y el jugo le corrió por la boca. El sur ya me ha elegido a mí, y nadie te ha elegido a ti. Renly se apartó de su furioso hermano y le guiñó un ojo a Catelyn con toda la confianza desenfadada de la juventud. Recuerda mis palabras, Lady Stark, porque lo verás. Al amanecer, la caballerosidad del dominio ganará mi derecho. Llegó el amanecer, pero ninguna caballerosidad podría hacer que Renly ganara la batalla. Si había alguna caballerosidad ese día, era la caballerosidad de robar Royce, quien había resistido a los hombres de Renly para que Catelyn y Brienne pudieran escapar de la tienda del rey. ¿Una sombra? ¿Cómo podría matar una sombra? Catelyn y su escolta cabalgaron con todas sus fuerzas hasta que se detuvieron en un bosquecillo de sauces para cambiar de caballo y decidir el camino. No podían ir hacia el norte. El bosque real estaba en manos de los Lannister. No, debían ir hacia el oeste antes de poder girar hacia el norte, y Catelyn rezaba para que no se encontraran con ninguno de los hombres de Renly. Brienne no dijo nada mientras cabalgaba junto a ellos, silenciosa y afligida. Sus ojos eran tan azules como un día sin nubes, e igualmente inocentes. Siempre es verano en las canciones, había dicho la chica fea en Bitterbridge. En las canciones todos los caballeros son galantes, todas las doncellas son hermosas y el sol siempre brilla.
Una docena de veces Catelyn estuvo a punto de pedirle a Ser Perwyn que cantara, y una docena de veces se lo pensó mejor. Una canción podía levantarle el ánimo a Brienne o aplastarlo por completo, y Catelyn no podía soportar correr el riesgo de herir a la torpe chica. Aún así, el silencio de Brienne era desconcertante. Era como cabalgar con un fantasma. O una sombra. Catelyn casi hubiera preferido que Brienne hubiera llorado. Sus acompañantes trataron a la muchacha con cortesía. Ser Wendell Manderly le prestó algunas prendas de vestir. Robin Flint le ofreció a Brienne el segundo trozo de codorniz asada mejor después de ofrecerle a Catelyn la primera porción. Después de varios días de miradas incómodas, Ser Perwyn le agradeció su ayuda con los caballos y admitió que ninguno de sus hermanos era tan diligente a la hora de revisar sus herraduras en busca de piedras. Tal vez Catelyn había sido injusta con el joven. Bethany Rosby debía de haber sido una buena mujer, porque no tenía nada del viejo Lord Alder. Cabalgaron durante días y días, y el verde exuberante del dominio dio paso a huertos quemados. Debería haber manzanas en esos árboles, manzanas, peras y cerezas. La lluvia había apagado los incendios antes de que los árboles pudieran arder por completo, pero no darían frutos antes del invierno. Catelyn pensó en el melocotón de Renly y quiso gritar. Sus exploradores las ayudaban a evitar los pueblos, pero de vez en cuando les daba permiso para preguntar con cuidado si había noticias. Cada vez que una exploradora regresaba, esperaba con gran expectación, con la esperanza de que finalmente hubiera alguna noticia de sus chicas. Pero no había noticias de ellas, ni siquiera de Robb. Había noticias de Lord Beric Dondarrion. El señor del relámpago estaba en todas partes y en ninguna. Había traído un rebaño de ovejas para alimentar a la gente de Stone Island. No, estaba acosando a Gregor Clegane. No, estaba atacando los campamentos de Lord Tywin alrededor de Arenal. Dicen que han visto a una loba roja acechando las tierras de los ríos, le dijo Al Moll una tarde mientras comían. Encuentra niños perdidos y aúlla hasta que la gente llega. Un pescador juró que vio a la loba roja entrar en Stone Island con un niño pequeño sobre su espalda. También se dice que hay una loba gris, una devoradora de hombres que acecha a los violadores y les arranca la garganta. Eso suena como mimería, dijo Catelyn con nostalgia. Había esperado que el lobo Wargo se quedara con Robb y Viento Gris. Tal vez Mimería estaba buscando a Arya. Si alguna chica de alta cuna podía sobrevivir sola, esa sería Arya. El lobo rojo que Catelyn no podía explicar. Lady estaba muerta y ninguno de los otros era hembra o rojo. ¿Los dioses habían enviado al lobo rojo para ayudar a Sansa? Su pobre y dulce niña, perdida e indefensa. Nunca se perdonaría a sí misma por enviarla al sur. Esa noche durmieron bajo las estrellas, demasiado cansados para molestarse en montar tiendas. Era casi el amanecer cuando Catelyn se despertó con una nariz fría que le rozaba la mejilla. Se le escapó un suave jadeo cuando vio al gran lobo Wargo rojo inclinado sobre ella. Dio un paso atrás, tímido como una doncella, con sus grandes ojos azules suplicantes. El lobo gimió y Catelyn levantó una mano temblorosa. La loba frotó su hocico contra la palma de Catelyn. El pelaje era espeso y suave, de alguna manera familiar. «Mi señora», gritó Brienne, y Catelyn oyó el sonido del acero cuando desenvainó su espada. La loba Wargo roja salió disparada, dejando un rastro de cenizas grises bajo sus patas. «¿Estás bien, mi señora?», preguntó Brienne, apoyando una gran mano sobre el hombro de Catelyn. Pensé y Catelyn se quedó en silencio, temerosa de despertar de ese extraño sueño. Creí haber visto a mi hija. Mayo-julio, 299 DC. ¿Aún extrañas Starfall? La mujer hablaba con cuidado, arrastrando las palabras. Era joven, quizá de 20 años, pequeña y delgada. Su piel era más oscura que la del caballero moreno que estaba a su lado. Una corona rodeaba su ondulado cabello negro. Los dragones rugían sobre su vestido bajo soles escarlata atravesados por lanzas doradas. Un bastón de madera de cerezo bellamente tallado yacía a su lado. Una delicada mano descansaba sobre la ligera curva de su vientre. A veces dijo el caballero con voz grave. El sol se reflejaba en las estrellas fugaces que adornaban su armadura blanca. El caballero parecía muy parecido a cuando estaba en la torre, hasta que Sansa lo miró más de cerca. Sus ojos amatistas brillaban más y su postura era más erguida. ¿Dónde está Rhaenys? El sudor corría por la frente de la mujer y su respiración era superficial. El príncipe Oberyn la meció para dormirla en el jardín de Lady Sella. Ser Lewin está con ellos. Bien. Oberyn la cuidará. Ve a buscar al maestre. Cuando se volvió hacia el caballero, sus miembros parecían ligeramente rígidos.
Princesa, ahora, Ser Arthur, no me perderé el último día del torneo, no cuando mi marido esté en la liza. Apenas el caballero se había marchado, cuando la mujer hizo una mueca y sus ojos ámbar miraron hacia su vientre. ¿Estás ahí, pequeña? Madre, y escucha mi plegaria, y tu padre y está muy ansioso, y su discurso parecía más natural sin público, aunque mucho más lento. Suspiró, con ojos pensativos. El caballero y del árbol y sonriente, murmuró la princesa. Lo soñó y se hizo realidad. Si tiene razón y respecto a los otros sueños y los 7 y ayúdenos a todos. Cuando Sansa despertó, lo único en lo que podía pensar era en la princesa Elia. ¿Quién era el caballero del árbol sonriente? ¿Cuáles eran los sueños que la asustaban? Sansa pensó en Elia cuando la anciana abuela le enseñó a hilar. Pensó en Elia cuando inventó una canción para un bebé inquieto. Pensó en Elia cuando enseñó a un par de jovencitas cómo hacer el dobladillo de una túnica. ¿Quién era Elia en realidad? ¿Había querido casarse con Raegar y ser reina algún día? ¿O habría preferido quedarse en Lanza del Sol y casarse con algún noble menor? Sansa siempre había sabido que abandonaría Invernalia para casarse con un gran señor o príncipe, pero últimamente había empezado a resentirse por su deber. Extrañaba Invernalia, extrañaba sus aposentos, el solar de su madre y el bosque de dioses. Extrañaba a Robb, Bran y Rickon, extrañaba a la vieja Tata y al maestre Lune. Pero, sobre todo, extrañaba a su madre. Sansa deseaba poder hablar con ella. Tenía muchas preguntas que hacerle. ¿Lady Catelyn había anhelado regresar a Aguas Dulces? ¿Extrañaba a su hermano, a su hermana y a su padre? Tal vez su madre incluso pudiera contarle cómo era Elia. Lady Catelyn había sido una jovencita en los días anteriores a la rebelión de Robert. Seguramente había conocido a la princesa Elia. A Sansa le sorprendió saber que solo unos pocos de los habitantes de la colina hueca habían visto alguna vez a un Tully, y mucho menos a un Martell. Había pasado más de una luna desde que su manada llegó a la colina hueca. La enorme cueva todavía inquietaba a Sansa con sus numerosos túneles, recovecos y grietas. Las raíces de Arciano recorrían las paredes y los techos del refugio. Una gran maraña formaba un conjunto de escaleras detrás del enorme pozo de fuego que conducía a un hueco oscuro donde Sansa y su manada dormían. Sansa seguía pensando en Elia cuando se sentó a cenar. Un tocón de Arciano le sirvió de asiento, la madera era tan pálida como sus faldas. Gracias a los dioses por el ingenio de Arya y la bondad de Lady Smaug. La dama de Acornhall le había dado a Arya 3 de sus propios vestidos para su hermana desaparecida. El vestido que Sansa llevaba en ese momento era de lana suave, con faldas de color crema y un corpiño de ébano. Los cisnes lo habían adornado, hasta que Sansa deshizo cuidadosamente el bordado. Fue sencillo quitar las puntadas finas, puntadas que debieron haber llevado horas y horas de laboriosa costura. Por supuesto, Sansa no podía exhibir la heráldica de Swan, pero aún así había lamentado la presencia de los elegantes pájaros mientras los desarmaba. Casi como disculpa por profanar el hermoso vestido, Sansa tuvo mucho cuidado de no manchar la tela, manteniendo sus faldas alejadas de la suciedad y el hollín. Arya, que estaba sentada a la izquierda de Sansa, no compartía su sensibilidad. Su túnica marrón, su jubón y sus pantalones, otros regalos de Lady Smaug, ya mostraban signos de desgaste. Jaime era la única de su manada que quedaba, además de Arya. Los túneles oscuros pusieron ansiosa a Merry, y se fue con un par de mujeres mayores a buscar vacas. Había muchos niños en la colina hueca, niños que necesitaban leche. Gendry también se había ido, estaba forjando espadas. Se había ido con una bendición de Sansa y un fuerte puñetazo en el hombro de Arya. A Sansa le sorprendió lo mucho que extrañaba a Merry y Gendry, a pesar de que todavía tenía a Arya y Jaime. Jaime ayudó a Sansa a administrar la casa, haciendo un inventario de los suministros mientras Arya ayudaba a Jaime con las sumas y hablaba con la gente común. Fue Arya quien sugirió el tocón a la derecha de Sansa. En Invernalia, Loredard había escuchado a una persona diferente cada noche, y por eso Sansa siguió su ejemplo como dama de la colina hueca. Cada noche, Arya elegía a una persona diferente para sentarse en el tocón junto a Sansa durante la cena. Abuelas y niños, hombres y doncellas lisiados. Sansa escuchaba sus historias, sus miedos, e intentaba ayudar lo mejor que podía. Esta noche, el invitado de Sansa era Angui, uno de los miembros del grupo que había capturado a su manada. Se había quedado para proteger la colina, aunque Arya dijo que estaba ansioso por hacer algo más. El arquero la miró fijamente, con las manos temblorosas mientras comía. Sansa había tenido la intención de que su transformación inspirara fe, pero también había inspirado una cierta cantidad de terror respetuoso.
Eso no le gustaba en absoluto. Una dama debe inspirar amor en su gente, no miedo. Te vi disparar a la mano del rey, dijo Sansa entre bocados de venado estofado, con la esperanza de tranquilizarlo. Derrotaste a Ser Balon Suam y a Jalabares a 100 pasos. El arquero sonrió, sobresaltado por su respetuoso silencio. Así lo hice, mi señora. ¿Cómo llegaste a ser tan buen tirador? Bueno, como vivimos en las marcas dormienses, a los señores les gusta entrenar a tantos arqueros como puedan, en caso de que los dormienses ataquen. Mi padre era flechero, me hizo un pequeño arco cuando tenía la edad de aquel, dijo, señalando con la cabeza a Arya. Me hizo practicar cazando animales. ¿Las marcas de Dorne? ¿Sabría de la princesa Elia? Sansa examinó su rostro y se le hundió el corazón. No, era demasiado joven. Y todo el reino vio el valor de sus enseñanzas, respondió Sansa, obligándose a sonreír. Angui se sonrojó. Solo he cazado con halcones, no con arco, no es muy buena en eso, interrumpió Arya. Sansa se olvidó de sí misma y le sacó la lengua a su hermana. Alguien se reprimió la risa y Sansa recuperó los restos de su dignidad. Un arquero debe practicar su oficio, al igual que un lobo debe cazar. ¿Podrías enseñarles a algunos de los demás a disparar? El arquero golpeó el suelo con el pie pensativamente. Solo tenemos unos pocos arcos, Milady dijo. ¿Podría hacer más, y cuánto tardaría eso? Preguntó Alyn desde el otro lado del fuego, con expresión escéptica bajo su barba desaliñada. Angui frunció el ceño. Un rato, admitió. Si te encontramos arcos, ¿entrenarías a alguien que esté dispuesto a aprender? El joven asintió y Sansa miró a Arya. Su hermana sonrió con picardía. Pasó una semana antes de que Nymeria y su grupo llegaran, con arcos y carcajes suavemente apretados en sus mandíbulas. Algunos de los arcos tenían manchas de sangre y Sansa se preguntó cuántos hombres habían muerto para robarlos. Arya no parecía tener reparos en entrar en batalla en la piel de Nymeria, pero la idea de matar hombres todavía hacía que Sansa se sintiera mal. ¿Esos arqueros habían sido entrenados como Angui? ¿Habían crecido cazando con sus padres, solo para ser enviados a matar a hombres que nunca habían conocido ni con los que se habían peleado? Sansa no tenía el corazón para luchar como Nymeria, pero podía hacer algo más. Sansa, la loba Wargo, olfateó el trozo de la camisa del niño. Podía oler la mano de la madre que sostenía la tela, las lágrimas saladas en el rostro de Lyanne. Concéntrate. La tela estaba cargada con el olor del sudor del niño. El pobre niño había estado aterrorizado y ahora estaba completamente solo. La loba Wargo roja corría hacia el sur, con pies tan rápidos que se sentía como si pudiera volar, mientras fragmentos de poesía corrían por su cabeza a medida que las leguas se alejaban. Mientras corría, Sansa olfateaba el aire en busca de algún rastro de la pequeña Paté entre los aromas de madera y agua, fuego y ceniza. Estaba cerca de Stoneysep cuando encontró a un niño durmiendo, solo y hambriento. Su cola se movía frenéticamente mientras lo olfateaba, pero se agachó cuando su olor le resultó extraño. Una vez que el niño fue entregado a salvo, Sansa reanudó su búsqueda. Estaba bebiendo agua de un arroyo, con las estrellas brillando en lo alto, cuando un aroma inesperado le hizo cosquillas en la sensible nariz. El aroma le resultó tan familiar que Sansa casi volvió a meterse en su propia piel. «Madre». Lyanne lloró hasta reír cuando el lobo Wargo rojo regresó con Paté a lomos de ella. Sansa hubiera deseado que su hijo hubiera estado tan agradecido por su ayuda. El niño gritó hasta quedarse ronco cuando vio al lobo Wargo rojo. Sansa arrancó una rama de moras de un arbusto y se la trajo, con las espinas clavándosele en la boca, pero él se negó a tomar la fruta madura. Finalmente, ella se metió debajo del arbusto de moras, se metió de nuevo en su propia piel y le dijo al niño que su madre la había enviado. Eso lo sobresaltó tanto que dejó de gritar, pero le llevó mucho tiempo convencerlo de que la acompañara. Cuando Lyanne finalmente soltó el cuello del lobo Wargo, Sansa trepó al oscuro hueco y recuperó su forma original. Se vistió con un vestido azul oscuro, Jaime le ayudó y le susurró lo que había sucedido en su ausencia. Las noticias de Jaime eran preocupantes. Aunque había mucha carne de los lobos, les faltaba harina y queso, y necesitaban desesperadamente tela e hilo. Muchos de los habitantes del pueblo solo tenían un conjunto de ropa, y la habían arruinado casi por completo cuando huyeron de los asaltantes Lannister. Alyn salió a buscar provisiones y esta mañana llegó una cantante, murmuró Arya mientras Jaime terminaba los cordones de Sansa. No se sabía nada de Robb ni de Invernalia, pero un pescador había traído un par de peces enormes y se había oído que Renly Baratheon había muerto y que su anfitrión se había pasado al bando de Stannis.
Se rumoreaba que Lady Catelyn había estado con Renly cuando murió. Sansa mordió la lengua al pensar en el pálido rostro de su madre al amanecer y en el extraño caballero que la había asustado y hecho que se marchara. Pronto llegó la hora de cenar, y la cantante se acercó a Sansa mientras ella se dirigía a su asiento. Tom de 7 Corrientes, a sus órdenes, milady, dijo el hombre con una galante reverencia. Tom era un hombre de 50 años, tan delgado y desgastado como su arpa de madera. Intentó reclamar el tocón que estaba al lado de Sansa, pero Arya lo despidió con una mirada feroz. Arya ya había elegido al compañero de cena de Sansa. Ronel era un hombre corpulento y decadente, con el pelo casi totalmente gris. Había nacido con un pie zambo, pero sus fuertes brazos y su dulce sonrisa le habían ganado un puesto de aprendiz con el herrero y la mano de la muchacha más bonita del pueblo. Su esposa ya no estaba, al igual que sus hijos, que luchaban bajo las órdenes de Lord Bracken. Gendry utilizó ahora su fragua, pues Ronel estaba demasiado cansado para levantar un martillo. Cuando terminaron de comer, Tom empezó a tocar. Su voz era más dulce que su apariencia, y durante unos minutos Sansa se perdió en sí misma mientras él cantaba Alysanne y Seasons of My Love. Luego empezó a tocar The Rains of Castamere y el momento se acabó. Tom cantó media estrofa antes de que el herrero tullido le dijera que se callara. Sansa estaba agradecida de que Ronel le hubiera ahorrado la molestia. No podía pensar en Tywin Lannister sin recordar a la princesa Elia y sus bebés. ¿Qué cantante había escrito una canción tan horrible? Quienquiera que fuese, sin duda había sido recompensado generosamente. Su padre nunca tuvo que pagar a la gente para que cantara sus alabanzas, lo amaban por lo que era. Sin embargo, nadie sabía lo que había hecho Ned Stark ni por qué su muerte había sido tan cruel. Nadie, excepto Arya y yo. En voz baja, Sansa comenzó a tararear, pensando en la poesía que había compuesto mientras corría con su piel de lobo. El rey cabalgó hacia Invernalia buscar un hombre honesto. El señor allí conocía bien su deber. Y dijo que serviría como mano. La mano era un señor del norte con ojos grises como la piedra. La mano que llevaba era una noble espada de acero valirio afilada y Sansa suspiró mientras dejaba de coser. Coser túnicas era necesario, pero increíblemente aburrido. Debería estar agradecida de que Alyn hubiera regresado con buena lana, robada de algún carro de suministros de los Lannister, pero echaba de menos desesperadamente el bordado. Sansa casi simpatizaba con el odio de Arya por la costura. Al menos ya estaba anocheciendo demasiado para coser. Estaba anocheciendo y el sol se hundía en el horizonte en un glorioso tumulto de oro, lavanda y rosa. Unos rayos de luz brillaban entre los alisos e iluminaban a los niños que jugaban. ¿Todos a salvo?, preguntó Sansa en silencio a los pájaros de la cebada que gorjeaban en las ramas por encima de su cabeza. Eran pájaros amistosos e inquietos, con sus plumas grises, verdes y lino. Uno de ellos gorjeó alegremente. No había ningún biplaza desconocido cerca. Sansa exhaló y se le aflojó un nudo en el estómago. Todos necesitaban pasar un tiempo fuera de la cueva, pero eso la ponía nerviosa. Sansa estaba sentada cerca de la entrada de la colina hueca, encaramada en una roca. Las raíces de arciano se enroscaban alrededor de la entrada de la cueva. Una incluso abrazaba la roca sobre la que estaba sentada Sansa. A lo lejos, Angui estaba enseñando a un grupo de niños a disparar, junto con Arya y algunas niñas mayores. La mayoría de las mujeres estaban sentadas junto a Sansa, algunas cosiendo, otras hilando. La hilandera más segura era la anciana abuela de Sherrer. Las manos arrugadas de Celia se movían con la facilidad de una larga práctica, su hilo era tan fino como Sansa jamás había visto. Puede que esté demasiado oscuro para coser, pero no demasiado para hilar, mi señora, dijo Celia, casi distraídamente. Ninguna de las otras mujeres se atrevía a reprocharle nada a una dama de la nobleza de Sansa, y mucho menos a una que podía convertirse en una loba wargo, pero Celia era demasiado mayor para preocuparse por esas sutilezas. Alyn había encontrado tela de lana y lana cruda, pero no hilo. No podían hacer nada sin hilo, así que cada una debía hacer su parte. Fue Celia quien decidió que Sansa debía aprender a hilar, y Celia quien le demostró enérgicamente los movimientos una y otra vez hasta que Sansa pudo hilar un hilo irregular. La verdad es que a Sansa le gustaban las pequeñas impropiedades de la anciana. Le recordaban a la vieja Tata. Con un suspiro, Sansa cogió su rueca, su torzal y su huso. Llevaba poco tiempo hilando cuando Tom se acercó. «Buenas tardes, milady», dijo la vieja cantante con una elegante reverencia. Sansa inclinó la cabeza para saludarlo, pero mantuvo la vista fija en su hilado.
Tu hermana me dijo que has estado inventando canciones para los más pequeños. Tom acarició las cuerdas de su arpa de madera, provocando una bonita onda musical. Sansa asintió, con la lengua afuera mientras observaba el largo hilo en su mano. Lady Jane dice que has estado escribiendo una canción para tu padre. Sansa apretó la lana con demasiada fuerza y el hilo se rompió. Una canción es algo muy poderoso, mi señora. Volveré en 1 o 2 días y viajaré lejos. Quizás te ayude a terminarla y a difundirla por las tierras de los ríos. Sansa se quedó mirando el huso que yacía en el suelo. ¿Y si se ríe de él? ¿Y si piensa que mi canción es estúpida? ¿Mi señora? Sansa cogió el huso y frunció el ceño al ver el extremo partido del hilo. Celia la ayudaría a remendarlo cuando Tom no estuviera, pero Celia no podía ayudarla con esto. Te agradezco tu amable oferta, dijo Sansa por fin. Ven a verme después de la cena y te compartiré lo que tengo hasta ahora. Sansa acarició distraídamente la raíz de Arciano, olvidando que estaba tejiendo. La raíz estaba caliente por la luz del sol y un leve zumbido de poder latía bajo sus dedos. Padre tendrá una canción, una mejor que cualquier escrito para Tywin Lannister. Lo juro. Junio, 299 DC. Pero a mí me encanta la carne asada. ¿Por qué a los Walders les gusta más la carne muerta vieja y gris que a mí el asado? Jojen miró fijamente a Bran, sus ojos musgosos y solemnes. No es así, Bran. Los sueños toman formas extrañas y su verdad está oculta, pero los sueños verdes no mienten. La cena de esa noche fue pastel de paloma, y Bran comió cada bocado, con la mirada perdida en los juncos. ¿Cómo sabía Jojen que sus sueños eran ciertos? Bran había soñado que olvidaba todas las respuestas durante una lección y que el maestre Luin se convertía en una bestia gris furiosa, pero eso no había sucedido, al igual que no había olvidado toda su ropa y presidido desnudo la fiesta de la cosecha. ¿Acaso esos no eran sueños verdes? Sus sueños de Sansa parecían muy reales, pero nada era verde en esos sueños excepto las cosas que deberían ser verdes. Después de preocuparse durante más de una semana, Bran le preguntó al maestre Luin sobre el sueño. Las lecciones habían terminado y los Walders se habían ido, y Rickon estaba distraído jugando con uno de los instrumentos del maestre. Cuando Bran terminó de hablar, el maestre se frotó la calva con expresión dubitativa. No se han visto videntes verdes en miles de años, Bran, dijo el maestre. No más que los hijos del bosque, o los gigantes. Osa dijo que hay gigantes al norte del muro, protestó Bran. Gigantes y espectros, los ha visto. El maestre resopló y luego frunció el ceño. Supongo que los sueños verdaderos son posibles, incluso si no son sueños verdes. Sus ojos miraban a lo lejos mientras pensaba. Los Targaryen afirmaron que Daenerys la soñadora previó la perdición de Valyria. Tu sueño de la corona de tu hermano se hizo realidad, al igual que el sueño de la llegada de los muchachos Frey. El hombre gris meneó la cabeza y sonrió cansadamente. No te dejes inquietar por lo que pueda pasar, Bran. Incluso si el sueño es real, no puedes hacer nada para cambiarlo. El cuervo llegó el día 23. Bran sintió como si se le aflojara un nudo en el pecho cuando Luin leyó sobre la victoria de Robb sobre las huestes Lannister en cruce de bueyes. Y, sin embargo, sintió un escalofrío en las extremidades al recordar las palabras de Osa antes de que Robb abandonara Invernalia. Dígale que está destinado a marchar en la dirección equivocada. Es hacia el norte hacia donde debería llevar sus espadas. Hacia el norte, no hacia el sur. Bran se aferró a los brazos con manos heladas y se estremeció cuando Luin reprendió a los Walders por su falta de dolor por ser Bronn Frey, que había muerto después de la batalla. ¿Se había dado cuenta ya el maestre? Con una sensación de inquietud, Bran pidió que lo excusaran. Hodor debió estar ocupado, porque fue Osa quien vino a llevarse a Bran. Primero se dirigió a sus aposentos, hasta que Bran le dijo que no era ese el lugar al que quería ir. Osa lo dejó en el suelo con cuidado, con la espalda apoyada contra el tronco del árbol corazón. La madera estaba caliente por el sol y, mientras Bran escuchaba el susurro de las hojas, se sintió un poco mejor. Samber y Shaggy estaban chapoteando en la piscina, sus lenguas rosadas brillaban contra el agua oscura y Samber se acercó a Bran cuando silbó. Acarició el suave pelaje del lobo guardo y reunió coraje. ¿Por qué dijiste que Robb marcha en dirección equivocada? Robb estaba sentado en una tienda de campaña, con los ojos fijos en un mapa de piel de oveja. Estaba solo, desplomado en una silla de camping de cuero. Había nuevas arrugas en el rostro de Robb y bigotes de un rojo intenso que le brotaban de las mejillas y la barbilla.
Pero seguía siendo su hermano Rob, un muchacho de apenas 15 años, con sus fuertes miembros desgarbados por el rápido crecimiento y unos cuantos granitos rojos y furiosos ocultos en los bordes de su cabello ondulado. «¿Su excelencia?», llamó una voz. Rob se sentó, con una postura orgullosa y erguida. Ocultó el cansancio que había estropeado su rostro y Bran vio a Rob, el rey. Cuando el escudero entró en la tienda, Bran oyó el graznido de un cuervo a lo lejos, llamándolo. Bran dudó, pero al final se rindió y lo siguió. Voló hacia el norte, pasando junto a un par de torres que se alzaban sobre un río, pasando por pantanos y bosques profundos, hasta que por fin vio el muro. Brillaba como un collar de agua marina que tenía su madre, tan azul verdoso como la luz del sol en el mar de White Arbor. Voló más allá, pasando por bosques y arroyos, hasta una gran colina que sobresalía del suelo como un puño. Un hombre bajaba la colina con algo en los brazos. Bran lo observó mientras se abría paso entre las rocas grises, bajando por las laderas marrones y desnudas, mientras el viento tiraba de su capa negra. Por fin se detuvo detrás de un árbol caído en la base de la colina. Dejó su carga a un lado y comenzó a cavar con las manos desnudas. La tierra era arenosa y suelta, y pronto hizo un hoyo casi tan profundo como la altura de Rickon. El hombre se quitó la capa y la dejó en el suelo, y Bran se sobresaltó al reconocer el rostro del hombre. De repente, se hizo de noche. Una antorcha ardía junto al árbol caído, con un extremo atascado en el suelo. Fantasma se sentó sobre sus ancas, su pelaje blanco casi dorado a la luz de la antorcha mientras observaba al muchacho desenvolver el bulto. Llamas negras brillaron en la noche mientras cuchillos, puntas de lanza y puntas de flecha caían al suelo. Un cuerno de guerra agrietado yacía debajo de ellos, encuadernado en bronce. Bran escuchó un sonido como el del hielo rompiéndose y luego no supo nada más. Bran se movió inquieto mientras Ser Rodrik bebía un sorbo de su copa de hidromiel. El maestre Luin todavía dudaba en creer en los sueños de Jojen como creía en los de Bran. Bran tenía que convencerlo, a él y a Ser Rodrik, antes de que los sueños se hicieran realidad. Ser Rodrik había regresado esa mañana con una expresión sombría y un prisionero que apestaba más que la porquería. El joven rechoncho tenía labios gruesos y cabello largo. Un ojo estaba rojo e hinchado, cerrado por una herida que le atravesaba desde la ceja hasta la mitad de la mejilla. El otro ojo era aterrador y pálido, y le resultaba familiar, aunque Bran no recordaba por qué. Bran tuvo que esperar hasta la cena para enterarse de lo que había sucedido. Parecía que el joven se llamaba Reek y había servido al bastardo de Bolton. El bastardo había atacado a los Ornuod cuando regresaban de la fiesta de la cosecha. Habían estado en tierras de Ornuod, a menos de un día de viaje desde la fortaleza, cuando el bastardo y sus hombres atacaron su campamento por la noche. Darin Ornuod casi había sido asesinado, de no ser por la intervención de Lady Donella. La herida en la cara de Reek era la marca de sus uñas, lo que le dio a Darin la oportunidad de sacar su daga y acabar con el bastardo. Acompañados por los pocos hombres de armas que quedaban, los Ornuod habían huido a la seguridad de su fortaleza. Darin se estaba recuperando, gracias a su maestre, y Ser Rodrik había encontrado a Reek escondido cerca de las ruinas del campamento de los Ornuod, el único de los hombres del bastardo que había sobrevivido. Por eso Ser Rodrik lo había perdonado, para que sirviera como testigo de los crímenes de su amo. Gracias a los dioses que Lord Ornuod sobrevivió, dijo el maestre Luin mientras apartaba su plato con un suspiro. La pobre Lady Donella ya ha sufrido bastante sin perder a su único hijo y heredero. Debería casarse, dijo Bran. Podría darle muchos nietos con los que jugar y luego podrías casarte con Lady Ornuod para que Beth tenga una madre. Ser Rodrik negó con la cabeza, pero el maestre Luin le dirigió a Bran una mirada pensativa. Lord Ornuod está en edad de casarse, y tener herederos propios evitaría problemas futuros. Es algo en lo que pensar, pero tenemos preocupaciones más urgentes con los hijos del hierro, respondió Ser Rodrik, con el rostro delineado por la preocupación. Estos asaltantes no se atreverían a atacar si nuestra fuerza principal no estuviera tan lejos. Si Tallard no puede con ellos, tal vez tenga que ir yo mismo a luchar contra ellos. El mar se acerca, tal como dijo Jojen. El muchacho solemne había soñado con olas que se estrellaban contra los muros, con hombres que yacían ahogados. Pero los asaltantes se encontraban a lo largo de la costa, a cientos de millas de distancia. ¿Cómo podría el mar llegar a Invernalia? Julio de 299 DC. Arya jadeó mientras se secaba el sudor de la frente. Le dolía todo. Sonrió. Durante las últimas semanas, Arya se había levantado al amanecer y se había escabullido hasta el arroyo de aguas cristalinas que se encontraba junto a la colina hueca.
Había un claro cubierto de hierba casi tan grande como el pequeño salón donde había aprendido de Sirio Forel. Allí practicaba su danza acuática. Empezó con estiramientos, aflojando sus extremidades, despertándolas de su letargo. Luego corrió de un lado a otro por el claro, tratando de no tropezar con piedritas ni resbalarse en el barro. Cuando Arya terminó de correr, se arrodilló en la hierba y se impulsó hacia arriba con los brazos, luego se agachó de nuevo. Sirio había hecho flexiones con los pies en el suelo, pero Arya tuvo que arrodillarse hasta que se sintió más fuerte. Cuando sus brazos estaban doloridos y temblorosos, finalmente comenzó con sus ejercicios. Un ataque no llega cuando estás preparada para ello, le había dicho Sirio una vez. Llega cuando estás cansada, cuando eres lenta. Arya no estaba segura de cuánto tiempo había estado practicando ejercicios cuando vio a los lobos al otro lado del arroyo, trotando de regreso de su cacería matutina. Mientras Nariz Afilada y el resto de la manada del arroyo regresaban a su guarida, Mordedor se quedó allí. Las mandíbulas y el pelaje marrón de la loba estaban ensangrentados, y se relamió los labios mientras observaba a Arya atacar un árbol muerto, parando y cortando sin siquiera tocar la corteza. Finalmente, Arya bajó el bastón y se le agitó el pecho. El arroyo estaba fresco y agradable cuando hizo bocina con las manos y recogió agua clara para beberla. Bitter se acercó trotando y encaró a Arya desde el otro lado del arroyo. La loba estaba de buen humor. Habían acorralado a un muro y ella había sido la que le había desgarrado la garganta. Ningún miembro de su manada había resultado herido y se habían atiborrado de carne suficiente para varios días. Bien hecho, le dijo Arya. La loba arrugó el hocico. No necesitaba elogios, estaba allí por otra cosa. Arya se arremangó los pantalones de lana áspera y cruzó el arroyo. Bitter inclinó la cabeza y Arya se detuvo, esperando a que Bitter se acercara a ella. La loba se acercó lentamente y luego frotó su espalda contra Arya. Había un punto que le picaba y no podía alcanzarlo, y le ordenó a Arya que la ayudara con eso. Cuando Bitter estuvo satisfecho, el estómago de Arya rugió. Arya se sumergió en el arroyo, lavándose el sudor de su práctica matutina. Mientras se volvía a poner la ropa seca, oyó el crujido de una hoja y se giró para ver al intruso. Un niño pequeño y sucio, de no más de 2 años. La saludó con la mano desde detrás de un olmo, con el pulgar en la boca. ¿Por qué no te comió? Un niño mayor salió de detrás del árbol. Parecía tener unos 7 años. Su pelo era de un marrón arenoso opaco y estaba cubierto de pedacitos de barro. Tiene un nombre. Es Bitter, le dijo Arya al niño, volviendo a guardar el bastón en el cinturón. Y los lobos no comen personas. Normalmente, pero como los chicos no eran soldados que atacaban una aldea, no tenían nada que temer. ¿Cómo te llamas? Preguntó Arya. Conocía a casi todo el mundo dentro de la colina hueca, pero Tom de 7 Corrientes había regresado ayer, escoltando a un pequeño grupo de aldeanos que buscaban refugio. Estos debían ser 2 de ellos. Soy Patrek y este es Theo, dijo el niño, dándole un codazo al pequeño. El pequeño agitó sus dedos sucios y comenzó a tararear una melodía familiar. Arya hizo una mueca. Los aldeanos no eran todo lo que Tom había traído la noche anterior. El cantante también había traído una nueva canción que había escrito para Sansa. La loba roja era una bella dama, con el mar en los ojos y llamas en el pelo. Tom la había cantado varias veces y, la última vez, la mitad de la gente del pueblo estaba cantando con ella. Sansa sonrió, se sonrojó y le dio las gracias a Tom. Entonces Arya realmente parecía, como si Sirio le hubiera enseñado. La sonrisa de su hermana era un poco rígida. Su agradecimiento un poco demasiado pulido. Debería preguntarle al respecto después de romper el ayuno. Arya miró a los 2 chicos sucios. Bueno, Patrek y Theo, será mejor que os lavéis antes de que la dama os vea. Patrek podía tener la edad de Bran, pero a diferencia de su hermano, no le interesaba la limpieza. Le molestaba aún más la idea de desnudarse delante de una chica desconocida. Al final, Arya lo empujó a una parte poco profunda del arroyo. Después de sumergirlo 2 veces, Patrek comenzó a lavarse de mal humor. Theo no tenía objeciones a estar limpio, y ella lo bañó como una vez había bañado a Rickon. No había jabón, pero le quitó la suciedad con una hoja y le pasó los dedos callosos por el pelo enredado. Necesitaba hablar con Jaime, ver si tenían jabón. ¿Era algo que pudieran hacer ellas o tendría que pedirle a Nymeria que lo robara? ¿Te gusta la leche? Le preguntó Arya a Theo mientras lo vestía. Él asintió con la cabeza, con el pulgar todavía firmemente en la boca. Arya lo tomó de la mano y lo empujó hacia la colina hueca, seguido por Patrek. Dentro de la colina hueca había un murmullo de actividad.
Sansa estaba sentada en su tocón de anciano junto al fuego, trenzando el cabello de una niña nueva. En las manos de la niña sostenía un simple muñeco de tela, con la cabeza casi arrancada. Un grupo de mujeres rodeaba a Sansa. Lyanna revolvía un gran caldero sobre el fuego mientras Daya servía las gachas en cuencos de madera áspera que sostenían los niños que esperaban. Cogieron sus cuencos y se apresuraron a regresar a sus lugares en la colina hueca. La colina estaba llena de recovecos y recovecos donde los niños podían sentarse en el suelo y beber las gachas cuando hacía frío. A Arya no le importaba sentarse en el suelo de tierra compacta, pero a Sansa le molestaba, así que su hermana había puesto a trabajar a un viejo carpintero. Él trabajaba lentamente, porque tenía las manos rígidas y pocas herramientas. Su aldea, cerca de Pink Maiden, había sido incendiada hasta los cimientos, y el aprendiz de Udell había sido llamado a filas con las levas meses y meses antes. Matos y Gawain, un par de niños huérfanos, servían como sus ayudantes ahora. Gendry había talado un árbol para el carpintero cuando trajo espadas de la forja. El hacha era de fabricación propia de Gendry, al igual que la sierra que Udell utilizó para convertir lentamente el árbol en tablones. Gendry prometió que la próxima vez le traería una daga a juego con Neegle. Con las piernas cansadas, Arya caminó con dificultad para ver si los cocineros necesitaban ayuda y Della le entregó el cucharón. Mientras Arya llenaba cuencos con gachas, Della cortaba rebanadas de un trozo de cerdo salado. Al otro lado del fuego, Arya vio a Merry con un balde de leche, ofreciendo sorbos primero a los niños más pequeños. Theo y su hermano esperaban su turno y los ojos de Theo se abrieron de par en par cuando vio la rica leche. ¿Podría darme un poco? Arya parpadeó, recordando el cucharón que tenía en la mano. Un adolescente desgarbado estaba de pie frente a ella, con su cuenco en la mano. ¿Por qué le parecía tan familiar? ¿Quién es el primero? Gritó el capa dorada, mostrando su acero. Un niño sacó una horca de un fardo de heno. Soy yo, dijo. Tarver. El chico dio un paso atrás, confundido, y entonces el reconocimiento apareció en sus ojos. Arry. Se supone que deberías estar en el muro, dijo Arya, enojada. Tarver se sonrojó. Tú te escapaste primero. Yoren estaba a punto de matarnos al resto cuando no pudimos encontrarte a ti ni al toro. Ella había huido de Yoren. De alguna manera, Arya lo había olvidado. Pero tenía un deber para con su hermana y su manada. La huida de Tarver era diferente. Los desertores eran hombres infieles y peligrosos. Su padre había dicho que no se acobardarían ante ningún crimen porque su vida ya estaba perdida. ¿Y tú? ¿Saliste corriendo en cuanto Jorgen te dio la espalda? Le espetó a Arya. Tarver la miró boquiabierto. Heine se acercó a él y miró a Arya y al chico. Su cabello crecía rápido, lo que le daba un aspecto ligeramente ridículo, ya que el tinte rubio daba paso a raíces oscuras. Un hombre regordete con un delantal de cuero la seguía de cerca. Kudhak, su nombre era Kudhak, un albañil destinado al muro. ¿Por qué estaba allí también? Yoren está muerto. Heine dio un paso adelante y tomó el cucharón de la mano temblorosa de Arya. La señora querrá escuchar esto. Arya se quedó mirando el fuego mientras Kudhak y Tarver contaban su historia. La madera se agrietó cuando las llamas la devoraron. La corteza marrón se volvió negra, luego gris y luego blanca mientras se disolvía en cenizas. Había pasado una luna desde que Arya y Gendry huyeron. Los hermanos negros se habían refugiado en una fortaleza abandonada para pasar la noche, contentos de estar a salvo tras los muros de piedra. Deberían haber sabido que ningún lugar era seguro. Ser Amor y Lorch había llegado en la noche, con acero, fuego y muerte. No le importaba que la Guardia de la Noche no tomara partido. Todos fueron asesinados, hermanos negros, reclutas, criminales y muchachos por igual. Yoren nos envió a vigilar la torre, explicó Kudhak, mientras agarraba el martillo con una mano. Cuando terminó el ataque, salimos. Kurz murió a causa de una herida, así que el chico y yo tomamos su equipo y seguimos caminando. Oímos que había un ejército que estaba barriendo a los leones de las tierras de los ríos, pero Tywin Lannister estaba en Arenal, así que nos mantuvimos alejados y nos dirigimos al oeste. ¿Cómo sabes que Yoren estaba muerto? Preguntó Arya. Puede que haya escapado, seguro que no lo has visto, ¿no, niña? Kudhak la miró con los hombros caídos. Lo encontramos. Un hacha le partió el cráneo en dos. Yoren no era ningún héroe. Olía a agrio y tenía la barba enredada y grasienta. Pero aún así me salvó. Lágrimas ardientes amenazaron con brotar de sus ojos y Arya sollozó cuando Tarver comenzó a hablar. Tom nos encontró desenterrando cebollas en un pueblo quemado.
El chico estaba más delgado de lo que recordaba, la piel se le tensaba sobre los huesos. Dijo que sabía dónde encontrar comida, así que lo seguimos. Lamento vuestras pérdidas, dijo Sansa con dulzura, sentada en su tocón de anciano como si fuera un trono. ¿Sabéis algo más del ejército? No mucho, milady, dijo Kutjak, mirando hacia abajo. Son los señores del río, no los lobos. Se dice que no queda ni un león al norte de Red Fork, y están plantando una cosecha antes de que llegue el invierno. Es una buena noticia y te lo agradezco, dijo Sansa. Se volvió hacia Tarver. Tenemos comida, suficiente para compartir. Nuestro hogar puede ser humilde, pero eres bienvenido a él. Espero que cuando hayas recuperado tus fuerzas, puedas sentarte a mi lado durante la cena y contarme más cosas sobre ti. A la mañana siguiente, cuando practicaba, Arya fingió que un árbol muerto era Amor y Lorch. Lo odiaba por Yoren, casi tanto como odiaba a Ser Meryn Trant por matar a Syrio y golpear a Sansa. Odiaba al perro por matar a Mekaa, y a Ser Ilyn y a la reina por el bien de su padre Jory Ullen y el resto. Arya había cortado el árbol hasta la mitad con aguja cuando escuchó jadeos y se dio cuenta de que tenía audiencia nuevamente. ¿Hay más espadas como esa? Milady, preguntó Patrek. Alguien debió haber mencionado que Sansa no era la única chica de alta alcurnia. Varios otros niños se agruparon detrás de Patrek, con los ojos muy abiertos. No, dijo Arya rotundamente. Patrek se encogió como si lo hubiera golpeado a él, no al árbol muerto. Arya suspiró. Pero puedo enseñarte otras cosas. Arya se rió mientras corría entre los árboles. ¿A quién le importaba si el estúpido de Lem y Barbaverde habían vuelto? Los cachorros de lobo la llevaban en una alegre persecución, sus 4 patas eran mucho más rápidas que sus 2 pies. El viento soplaba en su cara. La hierba se agitaba bajo sus pasos. Así se sentían los cuervos cuando volaban. ¡Auuu! Uno de los cachorros de lobo se alejó rápidamente de la manada, moviendo la cola. Berry era un cachorro curioso, llamado así por su entusiasmo por probar las moras. ¿Qué es? Preguntó Arya. Berry no estaba seguro. Olía como un hombre, pero no reconoció el olor. Arya se detuvo en seco, con una mano apoyada en la empuñadura de Neegle. Los cachorros tenían narices afiladas y conocían a todos los que vivían en la colina hueca, incluso a los nuevos habitantes que habían llegado hacía unas semanas. Muéstrame hacia dónde, pero no te acerques demasiado. No debería haberse reído, no debería haberse alejado tanto de la colina. ¿Y si era un caballero, un mercenario, un capa dorada? El hombre dormía, con la espalda apoyada contra las raíces de un roble. Tenía la nariz rota y mal curada y el hombro izquierdo torcido e hinchado en la unión con el brazo. Berry olfateó al hombre y lamió tentativamente una mano. El hombre se sobresaltó, abrió los ojos y Berry se alejó de un salto. Agua, suplicó, con los ojos brillantes y febriles bajo el sol de la tarde. Por favor. Arya dudó. ¿De quién eres hombre? El hombre lloró mientras contaba su historia. No era el hombre de nadie. Su hermano murió en la primera batalla, con las entrañas derramándose por el suelo. Luego Ser Adam se marchó y él debía seguir al ejército, pero huyó. Quería su hogar, su pequeña cabaña y a su esposa Bess y al bebé que llevaba en su vientre. Caminó kilómetros y kilómetros, perdiéndose cada día más. Luego intentó mendigar comida en un pueblo y un hombre le aplastó el hombro de un golpe con una maza. Solo quería comida, sollozó. No dijo ni una palabra, solo miró mi insignia y me golpeó. Su túnica deshilachada lucía una pequeña insignia, un árbol ardiendo sobre un campo gris. Arya no reconoció el sigilo y él no parecía un norteño. ¿Era un ribereño? ¿O era un occidental? Mientras pensaba, Arya tomó el sencillo casco del hombre y lo llevó al arroyo cercano. El acero estaba muy abollado y cubierto de barro seco y sangre. Arya lo lavó y luego lo llenó de agua. El agua se derramó sobre las piernas del hombre mientras sostenía el borde hasta sus labios. El hombre tragó el agua y la mitad le goteó por la barbilla. Cuando el yelmo estuvo vacío, Arya lo dejó en el suelo junto al hombre. Era un desertor, ya fuera que hubiera luchado por las tierras de los ríos o contra ellas. Y, sin embargo, Arya no pudo evitar sentir lástima por él. Todo su costado izquierdo estaba manchado de sangre y pus, y pequeñas moscas zumbaban alrededor de su hombro herido. Ni siquiera el maestre Luin habría podido salvarlo ahora. Misericordia, dijo el desertor. ¿Qué significaba eso? Se oyeron pasos pesados y Arya giró, deslizándose hacia la posición de bailarina acuática. Arya. La sucia capa amarilla de Lem ondeaba con el viento mientras se acercaba, con Berry trotando a su lado.
Le di agua, pero quiere misericordia, explicó Arya mientras envainaba su espada. Lem frunció el ceño mientras miraba al desertor. Yo también tengo sed. Trae más agua. Lem se movía nerviosamente, cambiando de un pie al otro. Todavía no quería admitir que los globos lo inquietaban, pero no era eso. Lem estaba escondiendo algo. ¿Y qué es la misericordia? Preguntó Arya. No te preocupes por eso, solo trae el agua, dijo Lem bruscamente. No, dijo ella plantando sus pies. Esto no es para que lo vean las niñas pequeñas. He visto mucho, no tengo miedo, insistió Arya. Misericordia, volvió a suplicar el desertor, con lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Lem miró a Arya, hizo una mueca y dio un paso adelante. Ella apenas vio el destello del acero antes de que él hundiera su daga en el pecho del desertor.